Los misterios sin respuesta que rodean a las civilizaciones antiguas han sido una fuente de inspiración para muchos conspiracionistas. De hecho, algunos de estos misterios son tan interesantes que muchos de nosotros ya los creemos o nos gustaría hacerlo. Aunque una cosa es segura, ninguna de esas miles de teorías conspirativas ha sido, ¿cómo se dice? Clasificada. ¿O sí? Todos somos conscientes de que la CIA ha hecho algunas cosas cuestionables a lo largo de la historia en aras de la seguridad nacional, pero no se puede esperar que un libro sea a la vez una amenaza nacional e internacional. La CIA ha desclasificado recientemente partes de un libro que habla de antiguas civilizaciones perdidas y de los acontecimientos catastróficos que la hicieron desaparecer hace miles de años. Este misterioso libro fue escrito en 1963 por un tipo llamado Chan Thomas e iba a ser publicado por Emerson House en 1965, hasta que la CIA se involucró. Por alguna misteriosa razón clasificaron el libro y nunca se hizo público hasta hace poco. Pero aquí es donde se pone interesante. El libro fue desclasificado en el 2013 debido a la Ley por la Libertad de la Información, pero no fue liberado al público hasta el 2016, y lo que fue liberado plantea verdaderamente algunas preguntas. La versión original de este documento tenía 284 páginas, pero el ensayo en PDF que se liberó estaba fuertemente censurado, con solo 57 páginas, lo que lo hace una quinta parte del documento completo. Las páginas fueron editadas antes de que se hicieran públicas, de tal modo que ni siquiera se notó que faltaban las otras páginas. Nadie sabe en verdad por qué se clasificó este libro en primer lugar, pero tiene un contenido interesante por lo que he visto. El autor del libro tenía mucha imaginación y un gran amor por las civilizaciones antiguas. Y aunque lo que tiene que decir da mucho en qué pensar, algunas cosas son simplemente extrañas. Él cree que nuestro planeta está encerrado en un ciclo interminable de cambios de polos y desplazamientos de la corteza terrestre, que son responsables de las extinciones masivas de muchas civilizaciones que existieron hace más de 6.000 años, incluso antes de los sumerios. Él creía que estos eventos causaban más daño a la Tierra que los meteoritos, y basa esta teoría en unos pocos artefactos que existen en todo el mundo, pero que no fueron realmente notados hasta hace poco. Pero ya hablaré de eso en un rato. Estas extinciones masivas de las que habla el libro incluyen el final de la Edad de Hielo, cuando enormes capas de hielo de 3,2 kilómetros de espesor desaparecieron del norte de Europa, América del Norte y Canadá y provocaron la extinción de 100 especies. Y así es como el autor ilustra su hipótesis. Cree que hubo un cambio de polos geomagnéticos que provocó cambios catastróficos tanto en la atmósfera como en la corteza terrestre, lo que provocó la extinción de muchas civilizaciones a lo largo del tiempo. Ahora bien, aunque el cambio de polos geomagnéticos es algo real, no sucede de la noche a la mañana, ocurre muy lentamente, solo cada unos pocos de cientos de miles de años, según los científicos, pero es un poco más complicado de lo que parece. Es un hecho bien conocido que el polo norte está en algún lugar por encima de Alaska y el polo sur está cerca de la mitad de la Antártida. Ahora bien, estos son los polos geográficos y siempre serán el norte y el sur. Sin embargo, los polos magnéticos de la Tierra cambiaron hace unos pocos de cientos de miles de años atrás. Así que, si tuvieras una brújula, digamos que hace 700.000 años, apuntaría al sur y te mostraría a la Antártida. Pero el autor del libro tiene una teoría diferente. Cree que el vuelco de los polos magnéticos norte y sur no ocurre cada varios cientos de miles de años, sino cada 12.000 años, y este vuelco se produce en solo unas horas, provocando un apocalipsis catastrófico. Cree que esto ocurre como resultado de una explosión dentro del núcleo de la Tierra. Esta explosión hace que los polos magnéticos se volteen, pero también hace que la corteza terrestre se mueva. Según el libro, debido a estos eventos catastróficos, muchos de los continentes de la Tierra que estaban sumergidos bajo el agua se elevaron sobre el nivel del mar en solo unas horas. Ahora, aquí es donde se pone interesante. El autor también afirma que los Andes peruanos estaban bajo el océano antes del último cambio de polos, y aunque eso parezca descabellado, ya que los Andes están aproximadamente a 6.700 metros sobre el nivel del mar, hubo pruebas que apoyan esa afirmación a finales de los años 80. Los científicos encontraron huesos de ballena y fósiles de millones de años de antigüedad en la cima de los Andes y las montañas del Himalaya.
También se sugiere en el libro que la profunda congelación que sufrió la Tierra durante el Dryas reciente provocó la interrupción de la corriente del Golfo y señala algunas pruebas interesantes para apoyar esta teoría. Se encontraron mamuts congelados atrapados en bloques de hielo con comida aún en la boca. Esto es todo un misterio, ya que la congelación está en su naturaleza, y fueron de los pocos animales que pudieron sobrevivir realmente en la edad de hielo. Entonces, ¿qué pudo haber causado que se congelaran tan rápidamente? Medio te hace decir, ¿o no? El documento describe la Gran Pirámide de Giza como un verdadero enigma también. La pirámide de Giza está hecha de 2,5 millones de bloques de piedra que están colocados unos encima de otros con gran precisión. Tiene cerca de 230 metros de ancho y más de 137 metros de alto. Hoy en día todavía no se puede explicar cómo se construyó y también es bastante difícil entender el diseño interno. Por dentro, la pirámide no tiene ninguna similitud con las demás pirámides y, a pesar de la creencia popular, no se encontraron momias en ninguna de ellas. Si crees que eso es un poco raro, espera a lo siguiente. No hay absolutamente ningún jeroglífico encontrado en ninguna de las pirámides, y eso va en ambos sentidos. ¿Qué quiero decir? Tampoco hay pirámides, ni nada que se parezca a una pirámide en ningún jeroglífico. El señor Thomas cree que las pirámides fueron creadas cientos de miles de años antes que los egipcios, por una civilización que se extinguió. Hablando de civilizaciones, en su libro incluso menciona a los griegos. Afirma que en Grecia había otra raza antigua que también se extinguió. Afirma que eran extremadamente altos y con ojos azules y pelo rubio, y que tenían acceso a una tecnología avanzada que los griegos no podían conocer cuando estaban en su apogeo. Antes de alejarnos demasiado de los bloques de piedra, hablemos de otro misterio, el complejo de Baalbek, en el Líbano, y sus enormes bloques de cimentación. Esas piedras que conforman la Heliópolis también se usaron para el templo de Roma. Los cimientos de los templos están hechos de piedras de trilito de 900 toneladas. Y según el autor, esto es una prueba de que debió existir una antigua civilización perdida con tecnología avanzada. Ahora, la mayoría de los arqueólogos afirman que los romanos hicieron esas piedras. Sin embargo, no hay evidencia que apoye eso. Los romanos no tenían el equipo tecnológico para hacer a las piedras o levantarlas. Así que podrías pensar, ¿y si las hicieron en ese lugar, en ese momento? Bueno, esas piedras también fueron levantadas a 9 metros de altura y fueron colocadas una al lado de la otra con precisión matemática. Y no nos olvidemos de los bloques de la cima de la Heliópolis en el Líbano, que pesan unas 800 toneladas cada uno. Pero espera a escuchar lo siguiente, los romanos ni siquiera se atribuyen estas piedras. Ellos afirmaron que construyeron los lados, pero no se atribuyen el mérito de las extraordinariamente grandes y pesadas piedras de los cimientos. El autor también hace un comentario interesante sobre la distancia entre la capital romana y Baalbek, en el Líbano. ¿Por qué los romanos construyeron las piedras monolíticas más grandes del mundo en una zona tan remota y tan lejos de su capital y nunca se atribuyeron el mérito? Bueno amigos, eso es un misterio para mí. Ahora pasemos al enigma más intrigante, la isla de Pascua, que se encuentra en el medio del Océano Pacífico, o en la nada, por así decirlo. El autor se pregunta cómo es que la gente encontró o incluso se asentó en una isla tan remota hace tanto tiempo. Uno de los referentes de identidad de la isla de Pascua son los moais, y el misterio que rodea a quienes representan y por qué. Una cuestión aún mayor es cómo se crearon, se trasladaron y se colocaron en los lugares en los que se encontraron. Según este documento desclasificado, la isla de Pascua formaba parte del ahora continente perdido de Mu, y se hundió en el Océano Pacífico en un cataclismo desastroso que ocurrió durante uno de esos cambios de polos. El continente de Mu, según el libro, era tan grande como Sudamérica, y lo que ahora llamamos Isla de Pascua es justo lo que queda de ese continente. El autor también cree que esto es lo que ocurrió también con la ciudad perdida de la Atlántida. Incluso se cita a Platón al respecto, afirmando que toda la ciudad de la Atlántida se hundió kilómetros bajo las olas en tan solo un día. Aunque toda la historia suena muy intrigante y tiene algunos puntos interesantes, sabemos que científicamente hablando, un cambio de polos cataclísmico que provoque la extinción de civilizaciones enteras no es posible. Supongamos que otra especie, ya sea humanoide o semejante a los delfines, existió hace millones de años. ¿Cómo encontramos sus rastros?
Hubo un episodio de Doctor Who sobre una civilización industrial no humana en la Tierra que existió mucho antes que nosotros. Estos reptiles, llamados silurianos, fueron forzados a vivir bajo tierra por un catastrófico aumento de temperaturas. Y ahí prosperaron durante siglos. Eso inspiró a los científicos a crear la llamada hipótesis siluriana. Si hubo una civilización avanzada antes de nosotros, deberíamos encontrar sus rastros en algún lugar. Bueno, intentémoslo. El climatólogo Gavin Schmidt y el astrofísico Adam Frank decidieron investigar esto por su cuenta. Al igual que nosotros, cualquier civilización tecnológicamente avanzada tendría un apetito insaciable por la energía. Por ello, buscan efectos globales que dejarían una marca generalizada. Por ejemplo, indicios de procesos industriales a gran escala, como plantas y fábricas, y sus residuos. Luego surge la pregunta de cuánto tiempo durarían estas civilizaciones. Si existieron mucho tiempo, deberíamos buscar señales duraderas, como residuos de la quema de combustibles fósiles, extinciones masivas, productos químicos sintéticos no encontrados en la naturaleza e incluso rastros de fisión nuclear. Básicamente, deberíamos buscar el mismo tipo de cosas que los humanos estamos dejando hoy en día como evidencia de nuestras actividades. Sin embargo, esta evidencia no es tan fácil de encontrar. Imaginemos un escenario inquietante, por ejemplo, si la humanidad desapareciera repentinamente. Aunque parece que hemos dejado muchos cambios en nuestro planeta, la civilización del futuro, millones de años a partir de ahora, tendría dificultades para encontrar cualquier rastro de nuestra existencia. ¿Por qué? Bueno, nuestro planeta ha existido durante 4.500 millones de años. La vida compleja en la Tierra ha existido por más de 400 millones de años. En comparación, nuestro periodo industrial solo ha durado alrededor de 300 años y aún no hemos dejado huellas significativas. Nuestro registro de la historia de la Tierra está lleno de lagunas, especialmente cuanto más atrás miramos. El registro fósil captura solo algunas cosas y es muy selectivo e incompleto. En promedio, aparece un fósil cada 10.000 años, y las huellas de dinosaurios son aún más raras. Las montañas se elevan, los océanos cambian, y la tectónica de placas puede borrar fácilmente la evidencia de civilizaciones enteras. Después de un par de millones de años, es probable que cualquier signo físico de una civilización desaparezca. Para encontrar al menos algo, tenemos que buscar patrones de sedimentos extraños o proporciones isotópicas inusuales. Además, los fósiles se forman principalmente en el agua y nos dejan en la oscuridad acerca de las criaturas de la Tierra o de las junglas. Entonces, incluso si hubiera existido una sociedad tecnológicamente avanzada hace millones de años, y aunque fueran mucho más avanzados que nosotros, podríamos tener dificultades para encontrar pistas de su existencia. Frank y Schmidt intentan entender cómo podríamos alguna vez encontrar señales de ellos. Descubrir ciudades reales sería la prueba definitiva de una civilización al estilo siluriano en la Tierra. Pero Adam Frank no es muy optimista. Incluso hoy en día, nuestras ciudades cubren menos del 3% de la superficie, lo que hace fácil pasar por alto las ruinas de ciudades antiguas. La supervivencia de una ciudad durante decenas de millones de años depende de si el terreno a su alrededor se está hundiendo, por lo que queda atrapada en la roca o se está elevando, y entonces se desgasta por la lluvia y el viento. Por lo tanto, lugares como el barrio francés de Nueva Orleans podrían tener más posibilidades de quedar en el registro geológico que, por ejemplo, Haight-Ashbury en San Francisco. En cuanto a encontrar artefactos, las probabilidades son bastante bajas también. Ningún teléfono prehistórico sobreviviría millones de años aunque tenga doble vidrio. Encontrar sus restos fosilizados podría ser un poco más prometedor, pero sigue siendo complicado. Considerando que los humanos modernos existimos solo desde hace aproximadamente 100.000 años, es bastante posible que pasemos por alto cualquier rastro de una especie avanzada anterior. Sin embargo, podríamos toparnos con sus huellas en las rocas. La era caótica actual podría dejar una marca distintiva en la historia geológica de la Tierra, en especial porque estamos experimentando un PETM de 2,0. Llegaré a eso en un momento. Se pueden intentar observar los cambios en el ciclo del carbono.
Los humanos han estado liberando mucho carbono fósil desde el siglo XVIII. Esto deja una marca especial en la proporción de isótopos de carbono, como una firma que muestra la diferencia entre el carbono en los seres vivos, como las caparazones marinas, y el carbono en la roca volcánica inanimada. Los científicos también buscan señales en la forma en que se disponen los sedimentos. Grandes deltas costeros podrían significar que hubo ríos más grandes creados por personas en esta civilización hipotética. Rastros de nitrógeno podrían sugerir una agricultura a gran escala, donde se usaba mucho fertilizante. Aumentos en los niveles de metales en los sedimentos podrían indicar escorrentía de industrias pesadas. Por supuesto, un único hallazgo como ese no nos diría nada. Schmidt dice que la clave es buscar múltiples señales juntas. Sin artefactos claros, la singularidad de un suceso podría mostrarse en varias pistas en lugar de un conjunto de cambios vinculados a una sola causa. En búsqueda de pistas al estilo siluriano, los científicos incluso decidieron investigar la Luna. A algunos astrónomos les sorprende que nadie haya pensado en eso antes. Incluso bromeaban sobre la posibilidad de que los dinosaurios construyeran cohetes y dejaran huellas en la Luna o en otros cuerpos celestes. Estos astrónomos piensan que los planetas similares a la Tierra tienden a borrar los signos de civilizaciones de su superficie. Por lo tanto, están explorando la audaz idea de que estos seres podrían haber sido viajeros espaciales. En ese caso, los restos de su tecnología, conocidos como tecnofirmas, podrían estar ocultos no solo en la Luna, sino también en asteroides, o incluso enterrados en Marte. Allí podrían perdurar durante millones o incluso miles de millones de años. Desafortunadamente, hasta ahora, a pesar de haber indagado en los últimos 380 millones de años y haber examinado todos los sucesos sospechosos, los investigadores no han encontrado una coincidencia clara con una civilización tecnológica. Sin embargo, no se rinden. Frank pide más investigación. Por ejemplo, podríamos estudiar cómo los químicos industriales modernos permanecen en los sedimentos oceánicos. Él cree que esto podría ayudarnos a identificar rastros químicos similares en la historia de la Tierra. Si no hay rastros, ¿por qué nos molestamos siquiera en buscar algo así? Esta investigación se basa en los artículos recientes de Schmidt y Frank. Ellos estaban profundizando en el Antropoceno. Es la época dominada por las actividades humanas en la Tierra. Está llena de fenómenos llamados hipertermales. Son sucesos prehistóricos en los que las temperaturas de la Tierra aumentaron abruptamente en un periodo relativamente corto. Son como olas de calor extremas del pasado. Un gran ejemplo de esto es el máximo térmico del Paleoceno-Eoceno, o PETM por sus siglas en inglés. Ocurrió hace unos 55 millones de años y se observó un rápido aumento de las temperaturas globales. Durante más de 200.000 años, la temperatura media de la Tierra aumentó de aproximadamente 12,8 grados bajo cero a 10 grados bajo cero. Estudiamos estos hipertermales para entender cómo ocurrieron, si fue por causas naturales o actividades humanas. Así, estos hipertermales dieron origen a la investigación de Frank y Schmidt. Para estudiarlos, los científicos comenzaron a examinar señales químicas y trazas dejadas en las rocas. Al hacerlo, Schmidt y Frank descubrieron algunos paralelismos inquietantes entre todos los problemas climáticos que enfrentamos hoy y los periodos pasados de cambios rápidos de temperatura. Existe una estrecha similitud entre el PETM y otros eventos hipertermales. Así que todo este trabajo no sirve solo para resolver un misterio histórico. Comprender nuestro impacto en el medio ambiente puede orientarnos a encontrar mejores maneras de vivir en armonía con el planeta y evitar convertirnos en una especie olvidada en el futuro. La Vía Láctea está llena de planetas que podrían ser adecuados para la vida, pero no sabemos si hay otras civilizaciones allá afuera. La Tierra es el único lugar que conocemos con seres vivos. Hace unos 200 años, la gente se preguntaba si podría existir una civilización en Marte. En ese entonces, era una pregunta interesante. Pero una vez que obtuvimos imágenes de sondas espaciales, decidimos que no había evidencias de civilizaciones, y esa idea se quedó en nuestra mente.
Ahora, ni siquiera se considera un tema válido para la ciencia seria, ya que se ve como algo un poco ridículo. Pero nadie ha establecido límites claros sobre lo que pudo haber pasado en nuestro propio planeta hace muchísimo tiempo. Por lo tanto, aunque no haya pruebas, no deberíamos descartar la posibilidad. No olvides, a la humanidad le llevó un tiempo reconocer a los dinosaurios. Tal vez los silurianos solo están esperando su momento. Vaya, podría haber habido más especies humanas a lo largo de la historia de lo que pensábamos. En un lugar de China oriental, Hualongdong, los científicos encontraron los restos de un humano que vivió hace unos 300.000 años. Hallaron una mandíbula y partes del cráneo. Estudiaron cuidadosamente estos huesos para compararlos con los de otros humanos antiguos y modernos. Los restos en sí no eran tan raros. Sabemos que nuestra familia humana es realmente diversa y ha existido durante millones de años. Conoces a nuestro antiguo pariente llamado Australopithecus, ¿verdad? Estos individuos vivieron en diferentes partes de África y caminaban en 2 piernas, al igual que los humanos modernos. Sin embargo, su cerebro y algunas otras partes de su cuerpo los hacían más parecidos a los simios. Sus dientes son un buen ejemplo de cómo eran una mezcla entre simios y humanos modernos. Sus colmillos eran más pequeños que los de los simios, pero sus muelas eran aún más grandes que las nuestras. Había diferentes tipos de Australopithecus. Puedes reconocer algunos como el Paranthropus por sus grandes mandíbulas y dientes. Uno de los fósiles más famosos de Australopithecus es Lucy, una mujer que tiene unos 3.200.000 años. Fue encontrada en Etiopía, así que sabemos que nuestra familia creció desde ese punto o probablemente incluso antes. Pero siempre es genial darles la bienvenida a algunos nuevos miembros, lo que parece ser el caso con este nuevo descubrimiento. Algunas partes de estos huesos se parecen a los huesos de los humanos antiguos, mientras que otras se asemejan más a los huesos que tienen los humanos modernos. Por ejemplo, la persona cuyos huesos se encontraron no tenía barbilla. Eso significa que no podemos clasificarlo en ninguno de los grupos que conocemos como los neandertales o quizá incluso los Homo sapiens. Entonces, podría ser que nos estemos perdiendo una rama del árbol genealógico humano o un paso importante en nuestra evolución. Lo que estamos observando aquí podría ser una mezcla entre los que se convirtieron en humanos modernos como nosotros y los que se transformaron en los que hoy conocemos como denisóvanos. Sin embargo, lleva tiempo descifrarlo todo. No sabíamos mucho sobre los denisóvanos hasta que encontramos algunos de sus huesos en una cueva en las montañas. Estos huesos son realmente raros y solo teníamos unas pocas piezas para analizar, pero sus genes nos dijeron mucho más sobre su pasado que sus fósiles. Diferentes tipos de humanos vivieron en este planeta, pero con el tiempo se fueron dispersando. Un grupo comenzó a vivir en África. Esos son de nuestra especie, los Homo sapiens. Otro grupo se trasladó a Europa. Así surgieron los neandertales. Pero algunos de estos antiguos grupos humanos se trasladaron hasta Asia. Ahí es donde podemos rastrear una especie nueva e interesante, los denisóvanos. Parece que son primos tanto de los humanos modernos como de los neandertales. De hecho, las 3 especies compartieron un ancestro común hace unos 765.000 años. Todavía no está claro por qué los neandertales y los denisóvanos tomaron caminos distintos, pero una teoría dice que fue principalmente porque la capa de hielo del Ártico se expandió hacia el sur hasta el Mar Negro y separó Europa de Asia. La vida, o mejor dicho, el planeta, los mantuvo separados durante mucho tiempo. Además, siempre cambiaban de lugar de residencia en busca de algo mejor, como toda especie humana antes y después de ellos. Pero esto no duró para siempre. Los científicos encontraron genes de 2 grupos de denisóvanos, uno en Asia continental y otro en un lugar llamado Melanasia. Así que no solo tenían diferentes grupos dentro de sus poblaciones, sino que también parece que, después de miles y miles de años de desarrollarse de manera independiente, los miembros de estas 3 poblaciones, neandertales, denisóvanos y humanos modernos, de alguna manera se encontraron nuevamente y se esparcieron por toda la Tierra. Un 5% del genoma denisóvano sigue existiendo. No en la zona donde los científicos encontraron sus huesos, sino en personas que viven a miles de kilómetros de distancia en el sudeste asiático, por ejemplo, en Papúa Nueva Guinea. Pero los científicos creen que la cueva donde se hallaron los restos de los denisóvanos podría ser el punto más al norte donde vivieron. Habría sido demasiado frío para que sobrevivieran si hubieran ido más al norte. Desde allí viajaron hacia el sur, hasta Indonesia. Esto fue posible porque durante su época los niveles del mar eran más bajos que hoy, por lo que Indonesia estaba conectada al continente asiático. Pero tal vez no llegaron a Australia ya que estaba separada por el agua. Estos 3 grupos también se mezclaron.
Los científicos han encontrado un hueso de una niña que tenía una madre neandertal y un padre denisóvano. Es el único híbrido humano de primera generación que hemos descubierto. Incluso le dieron un apodo genial, Denny. Uno de los misterios sobre los denisóvanos es cómo desaparecieron. Quizás se mezclaron tanto con otros humanos que simplemente se integraron. ¿O es posible que los ancestros de los humanos modernos fueran más fuertes, tuvieran mejores herramientas o incluso trajeran algunas enfermedades que no les afectaban a ellos pero sí afectaban a los denisóvanos? El clima y el lugar donde vivían también pudieron haber desempeñado un papel. Los denisóvanos habitaron una amplia variedad de entornos, desde las frías regiones de Asia hasta la tropical Indonesia. Los cambios climáticos y los desafíos de los diferentes hábitats pudieron haber sido muy difíciles de superar. Pero es difícil trazar líneas estrictas en nuestro árbol genealógico. De todos modos, todavía estamos aprendiendo al respecto. ¿Quién sabe cuántos nuevos parientes estamos a punto de descubrir? Hace medio siglo, un equipo de científicos tuvo la idea de que un conjunto de fósiles que encontraron en el Gran Valle del Rift en Tanzania eran en realidad los restos de una nueva especie humana. Sí, ese fue el momento en que le dimos la bienvenida al Homo habilis a la familia. Fue un gran descubrimiento en ese momento, ya que la mayoría creía que la historia de nuestra evolución había sido realmente simple. Primero existieron los Australopithecus, que se parecían a los simios. Después de ellos estuvo el Homo erectus, el hombre erguido. Probablemente vivieron en África hace unos 2 millones de años, pero también se expandieron a través de Eurasia. Fue la primera especie humana de la que tenemos conocimiento en haber viajado distancias tan largas para encontrar un mejor lugar para vivir. Se veían y actuaban como humanos. Además, probablemente fueron los primeros de nuestros ancestros que aprendieron a manejar el fuego. Tal vez también llevan la delantera a la hora de cocinar alimentos, y por eso estamos definitivamente agradecidos. Cocinar alimentos fue una innovación que hizo la dieta humana más nutritiva y pudimos desarrollar cerebros más grandes e inteligentes. Así que sí, el Homo habilis hizo las cosas más complicadas. Podían caminar sobre 2 piernas, pero también eran mejores trepadores de árboles que caminadores por el suelo como nosotros. Además, su cerebro era más pequeño que el de un humano moderno. Al principio parecía que estos fósiles podrían ser de una rama completamente diferente de la familia relacionados con otras criaturas, los Australopithecus africanos, que se asemejaban a simios. Pero a medida que se excavaba más, se mostró que aunque sus mandíbulas y dientes eran similares, el Homo habilis era más grande y un poco diferente. El nombre significa hombre hábil porque podían fabricar y utilizar herramientas sencillas. Buscar más fósiles en África no fue fácil, porque el equipo de investigadores tuvo que lidiar con animales salvajes y condiciones difíciles. Pero finalmente lograron encontrar algunos dientes y un cráneo extraño que, de nuevo, era algo diferente de los ancestros que conocíamos. Los dientes eran realmente grandes, por lo que este nuevo individuo recibió el apodo de hombre cascanueces. Durante mucho tiempo todos creyeron que esta especie había evolucionado para comer alimentos duros, pero los dientes fósiles no mostraban mucho daño, así que tal vez comían alimentos más blandos de lo que pensábamos. Este hallazgo podría ayudarnos a entender también cómo han evolucionado nuestros dientes a lo largo del tiempo. Y justo ahí, en las mismas capas del suelo donde yacía el hombre cascanueces, encontraron herramientas de piedra antiguas. Al principio pensaron que le pertenecían al cascanueces, pero a medida que seguían excavando, hallaron más fósiles que no coincidían con el hombre cascanueces. Esto significa que otra persona debe ser el verdadero fabricante de herramientas, pero esa es una historia para otro momento. Eres un aventurero en busca de un reloj de arena dorado escondido en la selva de un país exótico. Por fin encuentras el artefacto. Alguien empieza a gritar en cuanto lo tomas. ¡Alto! ¡Policía! ¡Manos arriba! Miras a tu alrededor y ves a 2 agentes. Le das la vuelta al reloj de arena y caes en un portal que te lleva a través del espacio y el tiempo. ¡Tú, forastero! ¡No te muevas! ¿Qué haces en nuestro templo? Miras a tu alrededor y ves a 2 tipos con espadas. Son la policía de la antigua Babilonia. Este vasto reino de la Mesopotamia fue el primero de la historia en inventar una lista de leyes y de castigos por su incumplimiento. Esta lista de normas se denominó Código de Hammurabi y contenía 282 leyes. Se tallaron en pilares de piedra hacia el siglo X a.C. Contenían normas sobre la familia y el comportamiento en sociedad y en general eran similares a las leyes de las civilizaciones modernas. Las autoridades de Babilonia crearon escuadrones especiales de policía formados por lugareños. Su objetivo era vigilar el orden público y asegurarse de que nadie infringiera la ley.
Algunos registros del trabajo de estas brigadas han llegado hasta nuestros días. Narran cómo la antigua policía detenía las fiestas ruidosas, controlaba el pago de impuestos y buscaba a ladrones y saqueadores. En general, su rutina era similar a la de la policía moderna. Vigilaban los templos y se aseguraban de que no les quitaran nada. Ahora estás en su templo, sosteniendo el reloj de arena dorado. La arena cae a cántaros y te teletransportas a otro lugar. Es el siglo XIV. Estás en Nigeria, en una calurosa llanura bajo un sol abrasador. Oyes que alguien se te acerca por detrás. ¡Alto! ¡No te muevas! Tu destino se decidirá en la reunión. 2 guardias Okonko, miembros de la etnia Igbo, caminan hacia ti empuñando lanzas. Los Okonko estaban formados por ricos y pobres, jóvenes y viejos. Eran los paladines de la justicia y velaban porque nadie infringiera la ley. Cada aldea tiene su propio escuadrón Okonko. Castigaban severamente a quienes engañaban o perjudicaban a otras personas. Los Okonko también resolvían las disputas por la tierra. Antes de emitir un veredicto o una sentencia se discutían en reuniones públicas. No has infringido su ley, pero eres un extraño en su pueblo, así que quieren atraparte. Afortunadamente, el reloj de arena te teletransporta fuera de aquí. Estás dentro de un templo en el antiguo Egipto. Oyes ladridos de perros, gritos de monos y voces humanas. ¿Quién eres? Te das vuelta y ves a los Medjay, la policía del Reino Medio del antiguo Egipto. Estos tipos experimentados con espadas patrullan las calles con perros e incluso monos. Eran residentes del reino vecino de Nubia. Sin embargo, a medida que el territorio de Egipto se fue expandiendo, ofrecían sus servicios como guardianes del orden. Durante el Reino Nuevo, los sacerdotes desempeñaban funciones policiales. Protegían los templos y atrapaban a saqueadores y ladrones. Si alguien robaba algo de un templo, los sacerdotes detenían al ladrón y llevaban a cabo su propia investigación. Esta vez no investigarán nada, ya que desapareces y continúas tu viaje. Ahora estás en una selva calurosa. Puedes ver grandes edificios de piedra a través de los arbustos y los árboles, y oyes el fluir de un río y las voces de la gente. Estás al lado de una gran zona agrícola. Parece una civilización moderna en una selva tropical, pero estamos en el siglo XV, en el Imperio Inca, ubicado en la costa sudamericana. Aquí a los policías se los llama Tocricox, que significa el que todo lo ve. 2 Tocricox pasan a tu lado y no te dicen nada. El Imperio Inca tiene un sistema legal desarrollado y nadie podría arrestarte así como así. El que acusaba a otra persona de violar la ley tenía que estar por encima del rango del acusado. Por ello, los Tocricox eran las personas de mayor rango en las ciudades. Mantenían el orden y también realizaban el censo de población. Sus funciones incluían el reparto de tierras y la construcción de carreteras y puentes. Celebraban públicamente todos los procesos judiciales y castigaban a quienes cometían infracciones graves. Pero por contravenciones de poca monta, la gente solo era sometida a la censura pública. Aquí uno se siente seguro gracias a las leyes duras pero justas. Pero el reloj de arena es inquieto y te lleva a la antigua Grecia. Y para ser sincero, no tienes suerte, porque aquí manda la Cripteia de Esparta. Estos tipos duros se entrenaban en duelos desde una edad temprana y desarrollaban una fuerza y una resistencia increíbles. Sí, todo es como lo hemos visto en las películas. Cripteia significa oculto. Esta policía siempre actuaba con cautela y en silencio para asestar un golpe aplastante. No tenían armaduras ni grandes espadas, vestían ropas ligeras y llevaban cuchillos afilados. La Cripteia mantenía el orden y se aseguraba de que los campesinos pagaran impuestos y compartieran sus cosechas. Además, reprimía cualquier rebelión entre la población. A diferencia de la policía de otros países, la Cripteia trabajaba de noche y descansaba durante el día. Es de día, así que nadie te arrestará. Pero si fuera de noche, difícilmente podrías escapar de la policía espartana. Te teletransportas a la antigua Judea, donde se valoraba mucho que hubiera un sistema judicial justo. Cada ciudad tenía su juez y 2 soldados entrenados bajo su mando. Se llamaban shoterim. Estos luchadores eran excelentes en el tiro con arco y la espada. Sus funciones incluían comprobar y fijar los precios del mercado y resolver problemas de propiedad privada y seguridad pública.
Los perros debían estar encadenados en todas las casas. No debía haber fosas en las calles, y la venta de cuchillos y espadas debía estar estrictamente regulada. Cualquier violación de la ley era investigada y juzgada. Los lugareños apreciaban mucho este orden y lo pagaban como contribuyentes. El reloj de arena dorado te lleva al África occidental del siglo XV. Estás en el Imperio Songhai. Era uno de los países más grandes del continente y contaba con una policía de primera clase llamada Kadhi. Las infracciones graves se castigaban con crueldad, por lo que la gente tenía miedo de infringir la ley. Los kadíes eran funcionarios del gobierno nombrados por el rey. Decidían a quién someter a consejos de guerra y a quién castigar con una pequeña multa. No solo vigilaban el orden en las ciudades, sino también el entorno del rey. Si alguien quería cometer traición o derrocar al gobernante, los kadíes lo descubrían y neutralizaban la amenaza. Te encuentras en un lugar muy caluroso, pero no porque el sol esté abrasando, sino porque hay llamas por todas partes. El edificio en el que te hallas está ardiendo y no sabes qué hacer. En este momento, 2 hombres entran corriendo y te sacan. Te acaban de salvar la vida. Te presentamos a los vigiles, la policía del Imperio Romano. Más exactamente, eran bomberos. En el año 21 a.C., el emperador romano les ordenó a sus súbditos que apagaran el fuego de las casas de la nobleza y las de la gente común. Por ello, recibió elogios y decidió crear el primer servicio público de bomberos de Roma. Los vigiles patrullaban las calles y extinguían los incendios provocados por el calor o por los vándalos. Pronto los vigiles empezaron a mantener el orden y a atrapar a los ladrones. Vestían armaduras ligeras y llevaban látigos y bastones. No tienes tiempo de agradecerles que te hayan salvado la vida porque el reloj de arena te lleva a otra época. El Imperio Mauryan, que duró del 321 al 185 a.C., fue el primer imperio de la India antigua. No tienes tiempo de hacer nada, ya que 2 tipos corpulentos te agarran y te vendan los ojos con un trapo. Te llevan a un interrogatorio. Cada ciudad de este estado tenía un jefe de policía y un equipo llamado GOPS. Hacían todo el trabajo policial y espiaban para el emperador. Buscaban a otros espías, registraban a los nuevos visitantes y los seguían. Patrullaban las calles, mantenían el orden y sabían todo lo que ocurría en las ciudades. Te van a meter en una jaula, pero desapareces de sus manos. Por fin has vuelto al siglo XXI. Ya no hay arena en la parte superior del reloj. Así que planeas cometer un pequeño robo para ver cómo responde la policía de hoy en día. Pero entonces el reloj de arena reaparece y te deja caer en la cárcel para que puedas verlo de cerca. Entonces, te despiertas. En algún momento de su larga y muy interesante historia, nuestra querida Tierra estuvo dormitando, haciendo sus cosas de planeta, girando alrededor del Sol. Y entonces, ¡bam!, la vida comenzó a ponerse extravagante. Las plantas y los animales empezaron a presumir su complejidad. Un poco más adelante, hace unos 65 millones de años para ser exactos, se produjo un desastre cósmico. O al menos eso suponemos. Probablemente un asteroide se estrelló contra la Tierra y acabó con los dinosaurios y otros grandes animales. No podemos precisar los detalles del asteroide, pero sí sabemos que era extremadamente grande y que chocó contra nuestro precioso planeta, lo que creó una polvareda que se asentó por todas partes. Todavía puedes encontrar restos de esa capa de polvo en las rocas sedimentarias. Si excavas bajo ellas, descubrirás un montón de fósiles. Estas criaturas prehistóricas vivían a sus anchas antes de que el asteroide se colara en la fiesta. Es como si el planeta se hubiera puesto a hacer la limpieza y hubiese dejado un montón de espacios vacíos esperando a ser ocupados. Y adivina quién aprovechó la oportunidad. Los mamíferos. Estos bichitos peludos fueron los que saltaron a la fama. Pero, ¿por qué este desastre se convirtió en una gran oportunidad para los mamíferos? En realidad, el asunto es bastante sencillo. Al no haber grandes matones cerca, estos crecieron, se multiplicaron y experimentaron una gran expansión demográfica. Todo tipo de mamíferos se unieron para llenar el vacío. Primates, roedores, básicamente toda la pandilla peluda. Hablamos de mamíferos placentarios, marsupiales e incluso de los que ponen huevos, lo que añade una gran variedad a la mezcla. Nos gusta pensar que los primates son nuestros parientes más cercanos en la Tierra, pero ¿cuál es su historia?
Bueno, hace unos 63 millones de años, solo un par de millones de años después del baile final de los dinosaurios, los primates decidieron que era hora de una reunión familiar. Se dividieron en dos grupos: los primates de nariz seca, que se convirtieron en los monos y simios que conocemos hoy, y los de nariz húmeda, que se transformaron en los lémures y aye-ayes. Sin embargo, la diversión no se detuvo ahí. Hace unos 58 millones de años, los primates de nariz seca iniciaron su propia misión. Un invitado especial, el Tarcero, apareció en escena con sus grandes ojos, perfectos para las travesuras nocturnas. Este tomó un camino diferente al de sus parientes primates, ya que abrazó su nicho único y evolucionó por separado. Hasta hoy, el Tarcero es el único primate que se alimenta exclusivamente de carne. A estos pequeños les gustan los insectos, los pájaros pequeños, los roedores e incluso los lagartos. Pero eso no es lo único que los hace únicos. Sus ojos son el doble de grandes que su cerebro. Además, su cabeza puede girar 180 grados, igual que la de un búho. Por sus características, los tarceros son los verdaderos reyes y reinas de la noche. Con su superpoder de rastreo ultrasónico, pueden detectar a sus presas al instante. Además, sus patas y pies son como muelles listos para lanzarlos a la acción. Tienen un hueso especial en el tobillo, el tarso, que les permite dar saltos épicos. De ahí su nombre, por si te lo estabas preguntando. Pero dejemos descansar a estos bichitos y volvamos a nuestra historia, ¿de acuerdo? Hace unos 55 millones de años a la Tierra le subió la temperatura. Literalmente. Este repentino calor fue demasiado para muchos habitantes y plantas de las profundidades oceánicas, a quienes no les quedó otra opción más que despedirse. Pero cada despedida es una oportunidad para algo nuevo, ¿verdad? Los mamíferos oceánicos, conocidos como cetáceos, vieron su oportunidad y la aprovecharon. Entraron en esos nichos vacíos y se convirtieron en los gobernantes del mar. En esta categoría de criaturas se encuentran la ballena azul y el delfín. Hace unos 47 millones de años apareció un primate especial. Los científicos llaman ahora cariñosamente al fósil de tal criatura Ida. Esta pequeña maravilla causó un gran revuelo, pues al principio se le consideró el eslabón perdido de la evolución humana. Pero aquí está la parte hilarante. Resultó que Ida no era uno de nosotros, los primates de nariz seca, sino un descarado nariz húmeda. Avanzamos hasta hace 40 millones de años. Fue entonces cuando se produjo otro gran acontecimiento en el mundo de los primates. Los monos del Nuevo Mundo, nuestros primos lejanos, decidieron tomar un camino diferente y separarse de nuestro linaje de monos del Viejo Mundo. Hicieron las maletas y se lanzaron a la conquista de Sudamérica, donde siguen viviendo hoy en día. ¿Cuál es la diferencia entre ambos?, te preguntarás. Bueno, una cosa crucial que los diferencia es el hecho de que los monos del Viejo Mundo tenían fosas nasales que apuntaban hacia abajo. Hace unos 25 millones de años, otra tropa de simios entró en escena. Tenían algo especial, carecían de cola. Estas criaturas únicas se convertirían en nuestros parientes más cercanos. Hablamos de simios, y grandes simios, la pandilla que comparte con nosotros un montón de similitudes genéticas. El primer simio que se liberó de la locura de los monos fue el gibón. Hace unos 18 millones de años, este pequeño acróbata entró en escena. Unos millones de años más tarde, los grandes simios también hicieron su gran entrada. Los orangutanes fueron los pioneros, aventurándose en las tierras salvajes del sur de Asia. Nos acercamos cada vez más al presente. Fue hace 7 millones de años cuando los grandes simios tomaron una importante bifurcación en el camino evolutivo. Un sendero conducirá a nuestros antepasados, los futuros Homo sapiens, y el otro a los chimpancés y bonobos. Estas dos ramas de primates permanecieron unidas durante varios millones de años antes de tomar rutas separadas. Hace 5 millones y medio de años, un simio revolucionario llamado Ardipithecus se abrió paso en nuestra historia evolutiva. Tenía un talento especial, el bipedismo. Así es. Fue uno de los primeros simios en caminar sobre 2 pies, lo que probablemente hizo enarcar una ceja a sus compañeros primates. Sin embargo, los verdaderos protagonistas llegaron hace unos 4 millones de años, los Australopithecus. Fueron los primeros miembros de la subtribu hominina, nuestra tribu. Pero, ¿por qué eran tan especiales? Bueno, probablemente por el hecho de que aportaron algunas piezas importantes al juego, herramientas de piedra para ser precisos.
Al parecer, en algún momento de su evolución, estos inteligentes primates empezaron a utilizar piedras para hacerse la vida más fácil. Y ahora llega un momento crucial en nuestra historia. Hace unos 2 millones de años, nuestros antepasados se enfrentaron a una escasez de alimentos. La supervivencia del más fuerte era el nombre del juego y surgieron 2 estrategias. Un primer grupo optó por desarrollar mandíbulas más fuertes que les permitieron masticar alimentos duros como las nueces. Sin embargo, un segundo grupo tuvo una idea diferente. Optó por desarrollar mandíbulas más débiles, pero cerebros más grandes. Querían tener acceso a una mayor variedad de alimentos. Obviamente, el grupo con el cerebro más grande se llevó el premio. Y aquí es donde entra en juego nuestra banda. Hace unos 2 millones y medio de años, un tipo de primate conocido como Homo habilis dejó su huella en la historia. Estos astutos seres tenían cerebros más grandes y sabían darles un buen uso a esas neuronas. Hace aproximadamente 1,9 millones de años surgió un nuevo astro, el Homo erectus. Estas criaturas no solo caminaban erguidas, sino que además tenían un cerebro que casi duplicaba el tamaño del de los Homo habilis. Tomaron al mundo por sorpresa, ya que se convirtieron en los primeros de nuestros antepasados directos en aventurarse fuera del continente africano. Incluso sabían domesticar el fuego. Hace aproximadamente 700.000 años, el mundo fue testigo de una revolución culinaria. Aparecieron los primeros indicios de cocina. Y hace unos 500.000 años, nuestros antepasados decidieron que ya era hora de ir un poco más a la moda y se pusieron las primeras prendas de vestir. Nuestra propia especie nació hace solo 300.000 años. Sí, llegamos tarde. Somos impuntuales desde esa época. Pero el mundo nunca volvió a ser el mismo después de la aparición del Homo sapiens, los humanos anatómicamente modernos. Surgimos junto a nuestros parientes, listos para conquistar el mundo con nuestras mentes innovadoras y sociedades complejas. El camino exacto de nuestra evolución sigue siendo un misterio, pero lo que sí sabemos con certeza es que los neandertales también se unieron a la fiesta en algún momento. A medida que el Homo sapiens prosperaba, también lo hacía nuestra capacidad lingüística. Se cree que el habla moderna surgió casi de la mano de nuestra especie. Comenzamos a expresarnos, a compartir historia y a dar forma al mundo con nuestras palabras. Así que ahí lo tienes. Tuvieron que pasar 13.800 millones de años de historia cósmica para que los humanos hicieran su entrada. Piénsalo. En el 99,998% del tiempo transcurrido desde el Big Bang, ni siquiera existíamos. Nuestra especie, el Homo sapiens, es la más pequeña de la familia de la Tierra y solo ha existido durante una mínima fracción de la línea temporal del universo. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, conseguimos desentrañar toda la historia que condujo a nuestra existencia. La historia no terminará con nosotros. Es una saga que continúa escribiéndose a cada instante. Una morada cómoda, con una hermosa vista del mar Mediterráneo. Un refugio perfecto contra la lluvia. Así podría haber sido un anuncio de bienes raíces para los neandertales hace 100.000 años. Bienvenido a extrañas y maravillosas cuevas en las que podrías vivir. ¿O no? Por supuesto, en ese entonces, ni los bienes raíces ni la publicidad se habían inventado todavía, sin mencionar que los neandertales no podían construir casas y a menudo vivían en cuevas. Sin embargo, una de esas cuevas se parece mucho a un edificio residencial. Está situada dentro de un alto cabo de piedra caliza, llamado Peñón de Gibraltar. Si los neandertales hubieran tenido una economía, las cuevas dentro de esta roca habrían costado un montón. Los navegantes la descubrieron en 1907. Solo vieron un gran agujero dentro de la roca fortificada. Durante muchos años, los científicos han estudiado este lugar y han encontrado algunos rastros de neandertales. Descubrieron herramientas antiguas y huesos de animales viejos en la cueva. Pero lo mejor fue que encontraron 4 cuevas dentro de la roca. Era como un complejo residencial. Los neandertales vivían junto a sus vecinos y se ayudaban mutuamente a cazar y a pescar. Crearon adornos de plumas y pintaron dibujos abstractos en las paredes. Imagina a nuestros antiguos predecesores pasando el rato en estas cuevas hace 100.000 años. Y ahora pasan el rato allí los científicos, estudiando en detalle el pasado primitivo de los neandertales. A fines de 2021, los arqueólogos descubrieron una brecha dentro de una de las cuevas que conducía a un túnel desconocido. Se arrastraron por este agujero y descubrieron un nuevo espacio bajo el techo de la cueva.
Este lugar ha estado aislado del mundo exterior durante más de 40.000 años. Y parece que era uno de los departamentos más prestigiosos de todo el complejo montañoso. Tiene techos altos con estalactitas antiguas. Las cortinas de piedra en ruina dividían el departamento en varias habitaciones. Los científicos también encontraron restos de animales antiguos y rasguños en las paredes. Parece que los neandertales nunca vivieron allí, pero solían visitar este lugar. Los arqueólogos encontraron el caparazón de un caracol marino llamado perro buchino. Uno de los neandertales lo trajo aquí por alguna razón, pero los principales dueños de este lugar eran las hienas. Estas cuevas muestran que los neandertales estaban más cerca de los humanos que de los monos. Tenían un estilo de vida e incluso algunas costumbres. Todavía queda mucho trabajo por delante y los científicos esperan encontrar nuevas habitaciones dentro de esta roca. Mientras tanto, en 2003, los arqueólogos descubrieron otra vivienda antigua en la isla de Flores, en Indonesia. Entre la selva verde encontraron una cueva con herramientas antiguas. Al principio todos pensaron que allí vivieron ancestros humanos, pero luego los científicos descubrieron un esqueleto inusual de un adulto. Un análisis exhaustivo mostró que el esqueleto pertenecía a una mujer de 30 años, de 1 metro de altura, justo por encima de la cintura de un adulto promedio. El peso de la mujer era igual al de un perro pastor adulto. El esqueleto no pertenecía a los neandertales ni a los australopithecus. Era una nueva especie desconocida, a la que los científicos llamaron Homo floresiensis, o simplemente los hobbits. Además, había restos de animales antiguos inusuales en la cueva. Era un elefante del tamaño de una vaca, unas cigüeñas grandes y ratas gigantes. Los arqueólogos han descubierto que los hobbits no eran los dueños de este lugar. Los principales habitantes eran ratas del tamaño de un gato. Tal vez luchaban contra los hobbits. Algunos análisis mostraron que el Homo floresiensis no era nuestro antepasado directo. Estaban en una rama separada de la evolución. El esqueleto de un hobbit se parece más al de un mono que al de los humanos modernos. En 2009, en la densa jungla de Vietnam, los arqueólogos descubrieron la gruta de Son Doong, la cueva más grande del mundo. Si entras en la cueva y gritas, escucharás tu eco durante mucho tiempo. En algunos lugares, la altura de esta cueva alcanza la mitad del Empire State Building, y el área total es más grande que una cuadra del centro de Nueva York. Son Doong es una de las 3 cuevas de la jungla vietnamita. Muchos laberintos intrincados conectan estas cuevas. En el interior puedes encontrar plantas y árboles únicos que viven separados del mundo exterior. Es una verdadera jungla subterránea. En algunos lugares puedes ver techos colapsados que dejan entrar la luz del sol, además de árboles y plantas inusuales. Aquí cuelgan estalactitas antiguas. Algunos depósitos de piedra caliza tienen más de 450 millones de años. Estaban aquí incluso antes de que aparecieran los dinosaurios. También hay muchos ríos en la cueva. Los ha formado el agua de lluvia que baja de los agujeros en el techo. Las corrientes rápidas se asemejan a los toboganes de un parque acuático. Conducen a laberintos subterráneos desconocidos. Los científicos han estudiado solo una pequeña parte de todas estas cuevas. La próxima cueva inusual está en Nueva Zelanda. Cientos de miles de luciérnagas viven en su interior. Cada una de ellas brilla con una luz azul. Juntas iluminan la cueva. Puede parecerte que estás en otro planeta, pero no puedes quedarte ahí por mucho tiempo. En todas partes hay dispositivos especiales de medición de aire. Los científicos controlan el nivel de dióxido de carbono necesario para la existencia normal de las luciérnagas. Estos insectos son sensibles al medio ambiente. Si hay mucha gente en la cueva o alguien se queda demasiado tiempo en ella, el personal del parque le pedirá que abandone el lugar. Es como si estuvieras literalmente robando oxígeno a las luciérnagas. Hemos visto algunas cuevas bastante asombrosas hasta ahora, pero ¿qué tal una que da miedo? Vamos al desierto de la provincia de Al-Mahra, en Yemen. Lo que estamos buscando no es una cueva, es solo un agujero negro en el suelo, justo en el medio del desierto. Es grande, del tamaño de una cancha de baloncesto, pero no es su tamaño lo que te puede asustar, sino lo que hay dentro. Los científicos aún no están seguros de qué exactamente es. De las profundidades de este abismo negro sale constantemente un repugnante olor a huevos podridos, y a veces puedes escuchar unos sonidos extraños y aterradores. La negrura del agujero gigante de Yemen absorbe todos los rayos del sol, por lo que no verás lo que hay ahí, ni siquiera con una potente linterna.
La gente sobrevoló este lugar en helicóptero, lo filmaron usando drones y las lentes más poderosas, pero no captaron nada más que obscuridad. Parece una gran mancha de tinta en el medio de la arena dorada. Los lugareños tienen miedo de acercarse a este lugar. Creen que la cueva conduce a otra dimensión donde viven criaturas malvadas. Por el momento, el agujero gigante de Yemen es uno de los fenómenos naturales menos estudiados y más misteriosos. ¿Cómo apareció? ¿Qué antigüedad tiene? ¿A dónde conduce? Los científicos están tratando de encontrar respuestas a estas preguntas. Hay teorías de que el agujero apareció debido a los trabajos de construcción. Los geólogos perforaron el suelo cerca en busca de minerales. Eso podría haber causado fluctuaciones en la corteza terrestre y colapsar la superficie, pero nadie puede probar esta teoría, aún. Y ahora imagina un lugar donde la luz del sol no ha penetrado durante más de 5 millones de años. Hay poco oxígeno y es frío y húmedo. Aún así, la vida nace en este sitio. No solo microbios y bacterias, sino también algo más grande. Las condiciones de vida en esta cueva son muy diferentes a las habituales, por lo que, en cierto sentido, es como otro planeta. Es la cueva de Mubil, en el sureste de Rumania, cerca del Mar Negro. La entrada es un pequeño agujero en el suelo. En el interior, un túnel conduce hasta muy profundo bajo la superficie. Los niveles de sulfuro de hidrógeno y dióxido de carbono están por encima de lo normal dentro de la cueva. El aire aquí tiene la mitad de oxígeno que en la superficie. La gente no puede entrar sin una máscara de oxígeno, pero otras criaturas que viven ahí sí pueden. Esta cueva alberga 48 especies de organismos vivos. 33 de ellos son desconocidos. Aquí puedes encontrar algunos insectos inusuales, caracoles y arañas blancas, milpies con enormes bigotes, camarones transparentes y especies únicas de sanguijuelas. Todos ellos viven aquí gracias a las pequeñas bacterias autótrofas. Absorben dióxido de carbono y liberan partículas de alimentos. Las bacterias se alimentan de eso. Otros organismos más grandes se alimentan de estas bacterias y algunos organismos más grandes se comen a esos pequeños. Al final, todos obtienen comida. En esta cueva, la evolución ha creado un sistema biológico separado del resto del mundo. Objetos extraños y asombrosos son descubiertos con frecuencia, pero entender lo que nuestros antepasados hacían es bastante difícil, en especial cuando todo lo que tienes son algunas tazas oxidadas y dibujos en cuevas. No es sorprendente que incluso los expertos en batas de laboratorio a veces cometan errores. Pero no se trata solo de platos polvorientos y piedras enormes. A veces incluso hay humanos con cabezas grandes. Así que toma tus herramientas para excavar y viajemos hacia tiempos antiguos para explorar sociedades increíbles que ni siquiera los científicos pueden explicar completamente. Cerdeña puede parecer idílica ahora, pero no voy a mentir, no me hubiera gustado visitarla hace 3000 años. Se rumorea que gigantes terribles merodeaban por esta isla en aquel entonces. Incluso la gente mencionaba haber encontrado esqueletos humanos de más de 4 metros de altura allí, aunque nadie ha mostrado nada para comprobarlo. Pero las historias aún nos orillan a hacernos preguntas porque definitivamente se produjo alguna rareza allí. En 1974 se encontraron más de 5.000 piezas de artefactos de piedra rotos en una parte de la isla llamada Monte de Brahma. Pero en lugar de ser exhibidos en un museo, fueron guardados en una bóveda subterránea durante aproximadamente 30 años. Suena un poco sospechoso, ¿no es así? Cuando finalmente fueron revelados en 2005, los científicos unieron las piezas y encontraron estatuas de 38 hombres gigantes, cada uno de casi 2,5 metros de altura. No tan altos como los esqueletos legendarios, pero aún así bastante grandes. Se cree que estas estatuas fueron hechas por el pueblo nurágico, el cual vivió en la isla hace mucho tiempo. Además de gigantescas estatuas, también construyeron más de 8.000 edificios de piedra masiva. Quizá los nurágicos no eran gigantes, pero definitivamente les gustaban las cosas grandes. A mí también, como un gran número de me gusta en nuestros videos. Eso sería bastante genial. Gracias si le diste me gusta y te suscribiste. Ahora volvamos al video. Tú y yo somos bastante inteligentes, pero podríamos no ser los humanos más brillantes de todos los tiempos. De hecho, podríamos ni siquiera ser la especie más inteligente. Desde 1913, algunos fósiles de cráneos encontrados en Sudáfrica han sugerido la existencia de un posible contendiente más inteligente llamado Hombre de Boskop.
Esta especie de aspecto humano podría haber vivido hace tan solo 10.000 años. Sus cráneos sugieren que tenían cabezas realmente grandes, lo que significa que sus cerebros podrían haber sido un 30% más grandes que los nuestros. Vaya, su coeficiente intelectual promedio podría haber sido de alrededor de 149, lo que los colocaría en el 0.05% de las personas más inteligentes de hoy. Pero si un genio de Boskop era mucho más inteligente, ¿por qué ellos no están presentes ahora y nosotros sí? Bueno, más grande no siempre significa mejor, ya sabes. Nuestros cerebros son mucho más grandes que los de nuestros parientes simios, principalmente en la corteza prefrontal. Esta parte ayuda con tareas de alto nivel como tomar decisiones, recordar cosas a corto plazo y tener conciencia de nosotros mismos. Las partes del cerebro que manejan nuestros sentidos y movimientos realmente no han crecido mucho. Entonces quizá los Boskop pasaron demasiado tiempo reflexionando sobre el pasado en lugar de hacer cosas prácticas como cazar. Pero todo esto es solo especulación. Realmente no sabemos qué le sucedió a estos listos primos nuestros. Algunas personas incluso argumentan que los Boskop no eran diferentes a nosotros, siendo las partes de los cráneos la única evidencia. La selva es enorme. ¿Sabías que el bosque lluvioso del Amazonas alberga aproximadamente al 30% de todas las especies de plantas y animales del mundo? Eso es impresionante. Sin embargo, la historia de una especie nativa, los humanos, ha desconcertado a los científicos durante mucho tiempo. El misterioso pueblo Casarabe vivió aquí durante cientos de años y luego desapareció alrededor del año 1400 después de Cristo. La gente pensaba que en la Amazonia solo había unas pocas tribus dispersas, pero recientemente descubrimos unas grandes y extrañas formas en el suelo llamadas geoglifos. Estos pueden parecer simples zanjas poco profundas, pero en realidad son los restos de una vasta civilización que se extendía sobre casi 13.000 kilómetros cuadrados e incluye alrededor de 450 marcas, algunas de hasta casi 400 metros de ancho. ¡Eso es una locura! Probablemente contenían edificios ceremoniales y podrían haber albergado hasta 1 millón de personas hace tan solo 550 años. Gracias a nuevas tecnologías como el LIDAR, que utiliza un láser seguro para mapear el bosque sin dañarlo, podemos explorar más a fondo. En 2019, algunos escaneos mostraron kilómetros de caminos elevados y senderos, e incluso pirámides de más de 21 metros de altura. Encontraron 26 asentamientos separados, 2 de los cuales tenían al menos 250 acres cada uno. Vaya, eso equivale a cerca de 330 campos de fútbol. No se sabe con certeza qué sucedió con el pueblo Casarabe. Tal vez los conquistadores europeos los expulsaron del lugar. Quizá la civilización antigua más desconcertante es una de la que nunca hemos encontrado rastros. Sí, estoy hablando de la Atlántida, la gran ciudad que supuestamente se hundió en el océano. Las primeras menciones de la Atlántida provienen del antiguo filósofo griego Platón, quien habló de una gran ciudad cerca del estrecho de Gibraltar. Pero durante siglos todos simplemente pensaron que Platón inventó la Atlántida como una versión perfecta de su propia Atenas. Entonces, ¿por qué unos 12.000 años después de que supuestamente desapareció, todavía nos preguntamos si puede ser real? Bueno, en el siglo XIX, el congresista estadounidense Ignatius Donnelly escribió un libro en el que proporcionaba 13 razones por las que consideraba que la Atlántida era más que solo un mito. Entonces, en 1965, algunas personas pensaron que realmente habían encontrado la Atlántida cuando descubrieron la estructura de Richat, una enorme cúpula de 40 kilómetros de ancho en Mauritania, África. Es tan grande que solo puedes verla completa desde el espacio. 2 astronautas que sobrevolaban el desierto del Sahara vieron este gigantesco ojo mirándolos fijamente y pensaron que habían hecho el descubrimiento de su vida. Lamentablemente no hay evidencia sólida que vincule esta estructura con la Atlántida. Se cree que se formó debido a la actividad volcánica hace unos 100 millones de años, pero sí parece sospechoso, ¿no es así? Aún así, no estamos cerca de conocer la verdad. Imagina retroceder hasta alrededor del año 3300 a.C. y encontrarte en el sur de Asia. Bienvenido a la civilización Harappa. Estas personas estaban muy adelantadas a su tiempo. Tenían ciudades como Harappa y Mohenjo-Daro con casas de ladrillo cocido, sistemas de drenaje sofisticados e incluso baños públicos. Este sitio podría haber albergado a más de 5 millones de personas, convirtiéndolo en una de las regiones más densamente pobladas de la época. También inventaron un sistema de pesos estandarizados que resultó increíblemente útil para los comerciantes. Y vaya que comerciaron.
Estas personas tenían conexiones que se extendían hasta el Medio Oriente gracias a sus grandes habilidades en metalurgia. Incluso tenían una forma de marcaje antigua. Los sellos se utilizaban para estampar arcilla en las mercancías de comercio. A pesar de ser tan avanzada con una próspera vida urbana, hay un montón de misterio que envuelve su idioma y escritura. Tenemos fragmentos de su escritura, pero nadie los ha descifrado aún, incluso con toda la tecnología que tenemos hoy en día. Todavía no sabemos exactamente cómo funcionaba su sociedad. Parece que no ostentaban su estatus social tanto como otras civilizaciones. No había palacios grandiosos o monumentos masivos. En cambio, sus edificios más grandes podrían haber sido graneros. Definitivamente eran prácticos. Lamentablemente, todas las cosas buenas llegan a su fin. Alrededor del año 1800 a.C., esta bulliciosa civilización comenzó a decaer, probablemente debido a cambios en los patrones fluviales. A medida que el entorno cambiaba, los Harappa recogieron sus pertenencias y se trasladaron a tierras más hospitalarias. ¿Alguna vez has oído hablar del Minotauro? La bestia con cabeza de toro y cuerpo de hombre que cazaba a valientes viajeros en un enorme laberinto. Bueno, esto no era solo un antiguo cuento, era uno de los dramas más populares del mundo antiguo, y se inspiró en este lugar, la isla de Creta. Los minoicos vivieron aquí durante la Edad de Bronce. Tenían palacios impresionantes, frescos increíbles y una cultura tan rica que aún hoy fascina a los historiadores. Construyeron lugares como Knossos, que era muy complejo con edificios de varios pisos y pasillos elaborados que podrían haber inspirado el mito del laberinto. Su ingeniería estaba tan adelantada a su tiempo que incluso sus sistemas de drenaje eran más avanzados que muchos de los que tenemos hoy. Déjame saber en los comentarios cuál de estas historias te pareció más fascinante y gracias por ver. Imagina descubrir una ciudad antigua sin salir de tu casa. En 1963, un hombre de la provincia turca de Nevşehir hizo exactamente eso. Estaba renovando su hogar y mientras derribaba una pared del sótano, encontró una habitación misteriosa. Siguió excavando y vio un túnel. Así descubrió la ciudad subterránea de Derinkuyu. Derinkuyu es uno de los asentamientos subterráneos de varios niveles más profundos de Capadocia y de toda Turquía. Esta obra maestra de la ingeniería tiene 8 niveles. Las personas que vivían en esos pisos tenían acceso a bodegas, almacenes, capillas, una escuela, una sala de estudio y otras estructuras. Todos los niveles están conectados por una extensa red de túneles. Se cree que la ciudad subterránea se construyó como refugio, ya que no se puede ver desde el exterior. Su profundidad es de aproximadamente 85 metros. El complejo era lo suficientemente grande como para albergar a unas 20.000 personas, además de ganado y provisiones. También hay un pozo de ventilación de 55 metros que suministraba agua y ventilación tanto a los aldeanos que vivían en la superficie como a los que se ocultaban en la ciudad subterránea. Curiosamente, los que ocupaban los niveles inferiores podían cortar el suministro de agua a los niveles superiores y así se mantenía el agua a salvo de posibles envenenamientos. El lugar estaba diseñado para la protección. Los túneles podían bloquearse desde el interior con enormes puertas redondas de piedra rodante. Los pasillos eran muy estrechos para que los posibles invasores tuvieran que entrar en los túneles de uno en uno. Parece que en el siglo VII a.C. pensaban en todo. Los arqueólogos creen que los frigios fueron los primeros en construir la ciudad. Después de ellos, la estructura se utilizó y se mejoró en la época romana. Fue entonces cuando se añadieron las capillas. Sin embargo, la época dorada de Derinkuyu fue la bizantina. Pero, ¿cómo consiguieron construir semejantes túneles? Bueno, la roca en la que los excavaron es una roca volcánica blanda que se formó durante un proceso geológico muy largo, de millones de años. Las erupciones volcánicas cubrieron la zona de una espesa ceniza, que se fue solidificando y así se formó esta roca blanda. Pero luego el viento y el agua la erosionaron y solo quedaron los elementos duros. Dato curioso, las chimeneas de hadas también están compuestas por roca volcánica blanda de formas intricadas, pero se crearon de manera natural, sin intervención humana. Seguimos en Turquía, pero esta vez nuestro destino es Çanakkale, donde cobró vida un mito.
Durante 3000 años se pensaba que la Ilíada de Homero era ficción y que Troya nunca había existido. En 1863 todo cambió. El expatriado Frank Calvert descubrió unas ruinas antiguas en el oeste de Turquía. Estaba convencido de que pertenecían a la antigua ciudad de Troya. Heinrich Schliemann examinó esta zona en 1868. Fue entonces cuando Troya volvió a ver la luz del sol después de tantos siglos. Los restos de Troya tienen varios niveles. A lo largo del tiempo se construyeron 9 ciudades unas sobre otras. Los historiadores afirman que la zona estaba estratégicamente situada entre Europa y Asia, por lo que se convirtió en un próspero centro comercial y cultural. Esta posición estratégica hizo que Troya resultara atractiva a lo largo de la historia. Tras el famoso conflicto, la ciudad fue abandonada entre los años 1100 y 700 a.C. Entonces los colonos griegos redescubrieron la zona e incluso estuvo bajo el dominio de Alejandro Magno. Más adelante, los romanos invadieron la ciudad. Si visitamos el lugar, lo primero que veremos es una réplica del caballo de madera de la película rodada en 2004. La siguiente parada es Lothal. En la década de 1950 descubrieron en la India Lothal y otros yacimientos harapanos. Estas nuevas provincias ampliaron los límites de la civilización del Valle del Indo. Lothal era una parte importante de la civilización harapana. Tenía vastos campos de algodón y arroz. Además, había una fábrica de collares. Las cuentas se hacían con piedras semipreciosas como el ágata. Muchas de estas cuentas se encontraron más tarde en Mesopotamia, lo que demuestra que Lothal era un próspero puerto comercial. Los arqueólogos creen que la ciudad formaba parte de una ruta muy transitada. Rastros de agricultura comprobado. Rastros de comercio comprobado. ¿Qué más? Restos de edificios residenciales, calles, aceras de baño y desagües. Excelentes ejemplos de las primeras urbanizaciones. La ciudad estaba bien construida. Había casas modernas. Algunas tenían 6 habitaciones, cuartos de baño, un gran patio e incluso una terraza. Lothal también posee el muelle conocido más antiguo del mundo, que unía la ciudad con el río Sabarmati y con la ruta comercial. La antigua ciudad maya de Calakmul se encuentra en el sur de México, en la selva tropical de las tierras bajas. Entre los años 500 y 800 de nuestra era, Calakmul llegó a albergar a más de 50,000 personas. Había una plaza central rodeada de barrios exteriores, y si contamos tantos a los habitantes de todas esas zonas más alejadas como a los que vivían en el centro, Calakmul tenía una población de más de 1,5 millones de personas y estuvo habitada durante más de 12 siglos. Se cree que el lugar tenía más construcciones que cualquier otro asentamiento maya conocido. Después del año 1000 de nuestra era, la civilización maya sufrió un declive. El asentamiento que alguna vez fue el centro de Mesoamérica fue abandonado casi por completo. La antigua ciudad estaba en el corazón de la segunda selva tropical más grande de América. El yacimiento está bien conservado, por lo que hoy, si lo visitas, podrías imaginarte cómo era la vida en la antigua época maya. Los restos de la ciudad incluyen complejos arquitectónicos y monumentos esculpidos, sistema de defensa, canteras, dispositivos para transportar agua, terrazas agrícolas, enormes pirámides, templos y palacios. Por no hablar de una gran variedad de adornos para el cuerpo y artículos semejantes. Esto demuestra que dentro de la selva tropical había complejas sociedades muy organizadas. Los mayas representaban a la naturaleza en sus pinturas, cerámicas, esculturas, en los rituales e incluso en los alimentos. Ahora nos dirigimos a un lugar que se pensaba que no existía. La ciudad de Heracleion solo aparecía en algunas inscripciones y textos antiguos. Resulta que llevaba miles de años esperando a ser descubierta. La búsqueda se había extendido por la mayor parte de la costa de Egipto, pero entonces el arqueólogo Franco Dio y su equipo detectaron un rostro colosal que los observaba debajo del agua. Descubrieron la antigua ciudad de Heracleion completamente sumergida a 6,5 kilómetros de la costa de Alejandría. En las ruinas de la ciudad perdida había 64 barcos, 700 anclas y un tesoro de monedas de oro. Los arqueólogos consideran que los hallazgos más importantes realizados por la expedición son una estatua de 5 metros de altura y los restos del templo.
Por aquel entonces, en la ciudad se celebraban ceremonias en el templo de Amón. Las ruinas y los artefactos eran de granito y diorita, por lo que estaban en buen estado aún después de haber estado bajo el agua durante siglos. Todas estas ruinas nos ayudan a entender cómo era la vida hace 2300 años en uno de los puertos comerciales más importantes del mundo. La ciudad tenía una red de canales que unían numerosos puertos y atracaderos. Podría considerarse una Venecia del antiguo Egipto. Torres, templos, casas y otras estructuras también estaban conectadas por puentes. Heracleion era el principal puerto del país para el comercio internacional y la recaudación de impuestos. Nadie sabe realmente cómo acabó sumergida la ciudad, pero los arqueólogos lo relacionan con causas naturales. A finales del siglo II a.C., muy probablemente tras una inundación, Heracleion quedó cubierta de agua y entonces Alejandría, la ciudad fundada por Alejandro Magno, comenzó a crecer. Antes de la fama de Alejandría, Heracleion era el principal puerto de entrada a Egipto, así que luego del desastre, muchos barcos tuvieron que cambiar de ruta e ir a Alejandría. Heracleion perdió su gloria hasta su redescubrimiento en 1933. Mesa Verde es un parque nacional situado en Colorado y es la mayor reserva arqueológica de Estados Unidos, con más de 5,000 yacimientos, incluidas 600 viviendas construidas en acantilados. El nombre de Mesa Verde se debe a la forma de las montañas de la zona, con cimas planas y laderas escarpadas. El parque es un yacimiento arqueológico de los pueblos ancestrales. A partir del año 7500 a.C., un grupo de paleoindios nómadas vivió por temporadas en Mesa Verde. Eran cazadores, recolectores y agricultores y levantaron los primeros edificios llamados pueblos de la región. A finales del siglo XII, los habitantes de Mesa Verde empezaron a construir enormes viviendas en los acantilados, que hoy en día son las estructuras más conocidas del parque. ¿En qué lugar del mundo puedes encontrar la Torre Eiffel a solo unos kilómetros de la Fontana de Trevi? Así es, lo adivinaste, en Las Vegas. Esta ciudad es famosa por devorar 30,000 kilos de camarones al día y celebrar alrededor de 150 bodas cada 24 horas. Pero aquí viene lo inesperado. Hay un mundo oculto que yace justo debajo de las luces de neón. Bienvenidos a Vegas número 2. No es el espectáculo al que estamos acostumbrados, pero es igual de fascinante. Estoy hablando de una extensa red de túneles de casi 1,000 kilómetros de largo que se cruzan bajo la ciudad, construidos para desviar inundaciones bastante intensas. Lo oíste bien, inundaciones. Las Vegas es una ciudad artificial construida en medio del desierto de Mojave, donde la temperatura promedio en verano es de 38 grados. Con este calor, no es de extrañar que el agua sea escasa. Las Vegas tiene fuentes locales de agua muy limitadas, por lo que el 90% de su agua proviene del río Colorado. La lluvia y el deshielo de las montañas rocosas son canalizados hacia Las Vegas, a más de 160 kilómetros de distancia. El agua es un recurso tan valioso que los propietarios de viviendas en los suburbios de la ciudad son multados si exceden su cuota de agua, por ejemplo, al regar sus jardines. Y aún así, los urbanistas tuvieron que idear un sistema gigantesco para detener las inundaciones. La evolución de Las Vegas desde sus humildes comienzos es notable. Rara vez es el desierto un lugar que los desarrolladores miran pensando, construyamos una megaciudad aquí. Sin embargo, el sur de Nevada estaba lleno de oro, plata y otros minerales. Se ubicaba entre Los Ángeles y Silver Lake City, que al inicio del siglo pasado eran mercados prometedores. Solo faltaba una cosa: agua. Los desarrolladores ya preveían que si encontraban agua en la región, el Valle de Las Vegas sería fértil y próspero. Lograron una solución artesanal para obtener agua, pero luego surgió otro problema. La cuestión con los desiertos es que cuando llueve, llueve a cántaros. La región tiende a recibir 10 centímetros de lluvia al año, pero llueven 7 centímetros en pocas horas y entonces se desata el caos. El suelo duro no puede absorber toda el agua, por lo que la ciudad necesitaba otra ciudad subterránea para sobrevivir. Hoy en día Las Vegas es uno de los sitios más visitados de Estados Unidos y ocupa el 6º lugar. Recibe alrededor de 30 millones de turistas anualmente, además de ser la capital mundial del entretenimiento. Así que las autoridades tenían que idear una forma de prevenir que el caos se apoderara de la ciudad cada vez que lloviera. No siempre fue así. La peor inundación en la historia de Las Vegas ocurrió en los años 90.
Una gran tormenta azotó la ciudad, la inundó, desplazó a más de 300 personas y acumuló casi $20 millones en daños. Todo sucedió durante la temporada de monzones, conocida por las intensas lluvias. El Valle de Las Vegas está rodeado de montañas en 3 lados, como si fuera un gran cuenco, lo que significa que recoge agua de lluvia de todas las direcciones. Después de la inundación de 1990, las autoridades tomaron cartas en el asunto y comenzaron a construir la infraestructura de la que hablamos. Ahora estos túneles son lo bastante resistentes para lidiar con lo que el desierto les depara. Las Vegas es sin duda una de las ciudades más salvajes del planeta y es famosa por ser uno de los lugares más brillantes de la Tierra. En el año 2010, la NASA publicó una imagen de Las Vegas tomada por astronautas de la Estación Espacial Internacional. La tripulación quedó impresionada por cómo se destacaban esas luces brillantes. De hecho, Las Vegas brilla aún más que lugares densamente poblados como Hong Kong y Japón. Aunque la ciudad brilla en la superficie, esta no es la norma para la red de túneles de la que estamos hablando. Para cientos de personas, estos túneles son su hogar. Algunos incluso han vivido allí durante una década o más. Hay entradas a los túneles por toda la ciudad. Corren debajo de complejos como el Caesar Palace, el Río o el Flamingo, entre otros. Algunos túneles tienen solo de 1,20 a 1,50 metros de altura, pero hay túneles de 4,50 metros de longitud. Húmedos y oscuros, por supuesto. Hoy en día no solo previenen inundaciones, son el hogar de comunidades vibrantes. Este es Paul. Es uno de los personajes más famosos cuando se trata del laberinto subterráneo de Las Vegas. Vivió en los túneles durante 3 años. Ahora regresa allí cada vez que alguien necesita ayuda para salir. En su primer mes en los túneles, Paul fue acogido por un grupo de veteranos. Pronto se dio cuenta de que esta ciudad laberíntica tenía sus propias reglas sociales que debía respetar. Incumplirlas podía dejarte en la calle, literalmente. Cada túnel tiene sus propias costumbres, rituales y algunos líderes no oficiales que dirigen el lugar. Cuando vienen recién llegados, suelen reclamar la cama que está en la entrada del túnel. Su trabajo es vigilar y reportar cualquier sonido sospechoso. Si no lo hacen, podrían despertarse y descubrir que sus pertenencias han desaparecido misteriosamente. La vida en la ciudad laberinto tiene su buena cuota de peculiaridades que recuerdan a la vida en la superficie. Algunas personas se llevan sillas, camas, mesas e incluso parrillas, básicamente todo lo que puedan recoger de las aceras y contenedores para embellecer su nuevo hogar. Solo hay un inconveniente. Los túneles tienden a absorber el agua de las inundaciones, por lo que tienen que elevar sus pertenencias unos cuantos centímetros del suelo. Es por eso que verás camas y estanterías encaramadas en zancos improvisados que mantienen todo a salvo del agua. Cuando los lugareños perciben que se avecina la lluvia, se apresuran a recoger cualquier cosa que quieran proteger y la llevan a las salidas de los túneles. No hay agua fresca allá abajo y la única electricidad proviene de baterías. Esa es la misión de hoy para Paul. Está repartiendo agua, comida y linternas a quienes las necesiten. Además está informando a la gente que está allí para ayudar a aquellos que buscan una forma de salir de los túneles pero se sienten atrapados. ¿Sabes lo que es sorprendente? El nombre de Las Vegas en realidad proviene de la palabra española Los Prados. Pero ahora es un desierto, ¿verdad? Bueno, en tiempos prehistóricos, Las Vegas era en realidad húmedo y verde. Los manantiales de Las Vegas estaban ubicados por encima del suelo, lo que creó esta zona verde. Con el tiempo, el pantano finalmente se fue bajo tierra y el valle se convirtió en el terreno árido que es hoy. Si estás disfrutando del sol de Nevada en el Caesar Palace, nunca imaginarías que hay una comunidad activa que vive justo debajo de este famoso hotel. El explorador urbano Drew Binsky dedicó un día a explorar estos enigmáticos túneles. Fue guiado por Paul, ya que es peligroso bajar allí solo si no conoces a nadie. Todo está completamente oscuro y la mayoría de los residentes no sabe si es de día o de noche. Es bastante fácil perder la noción del tiempo. Hoy, Paul es el director ejecutivo de Shine a Light, un programa de alcance comunitario sin fines de lucro. Su papel es asistir a las personas que viven en los túneles. La organización ayuda a estas personas a tener una vida mejor, ya sea allí abajo o arriba. Si deciden abandonar los túneles y comenzar de nuevo, Paul los asiste con capacitación laboral y les muestra el camino para reiniciar su vida. Sin embargo, no solo los humanos viven en los túneles, se han convertido en un hábitat en cierto modo. Las aves han establecido sus lugares para vivir. La vegetación salvaje asoma a través de las grietas, e incluso algunos peces dorados aventureros han encontrado su camino corriente arriba desde fuentes de agua exteriores. Estos túneles también albergan algunas de las galerías de grafitis más increíbles de los Estados Unidos.
Estos artistas tienden a pintar cerca de las entradas, ya que es donde reciben más luz solar. Allí verás una variedad de arte, desde garabatos sin sentido hasta obras bastante refinadas con líneas sólidas y limpias, un proceso de pensamiento visible y estilos que imitan a los de pintores como Georges Braque o Fernand Léger. ¿Quién hubiera pensado que Las Vegas tenía tanto más que ofrecer de lo que se observa a simple vista? Una chica que en su momento fue joven y hermosa terminó en una tumba con una enorme hoz sobre su cuello. No había signos de violencia ni indicios de algún crimen. Sin embargo, alguien estaba aterrorizado cuando la forzó a entrar en esa tumba, tan asustado que incluso colocó un candado en el dedo gordo de su pie izquierdo. Quería que permaneciera en la tumba de una vez por todas, porque temía que pudiera levantarse y cobrar venganza. Entonces, toda una comunidad se volvió en contra de una joven que ni siquiera tenía 20 años y la consideraron un peligro extremo. ¿Entiendes a lo que me refiero? Pongamos a prueba tu conocimiento histórico. ¿Quién ha sido temido a lo largo de la historia humana de tal manera que la gente común no podía deshacerse de esa persistente sensación de temor incluso después de su fallecimiento? Si mencionas brujas, hechiceros y vampiros, estarías completamente en lo correcto. Aquí va un pequeño consejo. Si no puedes vencer a alguien físicamente, puedes hacerlo de manera sobrenatural. Bueno, al menos eso es lo que la gente pensaba en el siglo XVII. No solo había una guadaña y un candado, sino que también había indicios de un intento de torcer el cadáver de la joven en la tumba para ponerlo boca abajo. Este intento falló y dejó su columna vertebral arqueada y torcida. Por cierto, el candado no estaba destinado a encerrar a un vampiro. Era más probablemente un talismán contra los espíritus malignos. Es una forma peculiar y, seamos honestos, muy cruel de enterrar a alguien. Sin embargo, era una práctica común para crear sitios de entierro antivampiros. Los métodos para prevenir el resurgimiento de vampiros eran bastante elaborados. Para empezar, permíteme introducir un término. Tumbas antivampiros, conocidas como tumbas de Revenant, que datan de miles de años atrás y se han encontrado en varios lugares de Europa. Europa, sí. Escuchaste bien. Ahora, antes de que digas, oye, los vampiros son cosa de Rumania, como Drácula, déjame convencerte de lo contrario. Son parte de todo el folclore europeo, lo que significa que puedes encontrar referencias a ellos en toda Europa. Con los nuevos asentamientos en América, la leyenda de los vampiros se expandió allí también, para convertirse luego en la saga de Crepúsculo. Estas sepulturas antivampiros tienen evidencias de las precauciones que se tomaban para evitar que aquellos que ya descansan se levanten. Tales medidas pueden incluir colocar grandes piedras sobre las piernas del difunto o incluso atravesar el cuerpo con una lanza para fijarlo al suelo. Para estar completamente seguros, también podían separar la cabeza del torso. Así que enterrar el cuerpo boca abajo, cortar la cabeza y presionar el cuerpo con una piedra eran los métodos utilizados para impedir que alguien considerado un ser demoníaco saliera de la tumba. Regresemos a la pobre dama, o mejor dicho, a la chica. Un par de arqueólogos, Dariusz Poliński y su pareja, Magda Zagrodzka, quienes son compañeros tanto en el trabajo como en la vida, se toparon con su tumba. Extrañamente, sus 206 huesos estaban intactos. Sin embargo, no había lápida ni nombre. Nada. Solo una tumba solitaria en una colina del norte de Polonia. Poliński, un profesor de arqueología, y Zagrodzka comenzaron a reconstruir la historia de la mujer a la que finalmente llamaron Zosia. La datación por carbono sugirió que tenía alrededor de 18 años y había fallecido hace aproximadamente 400 años, durante un periodo caótico en la historia de Polonia. Hay poca documentación sobre este cementerio, que parecía servir como lugar de descanso para individuos marginados por la comunidad. ¿Era Zosia una chica pobre que había sido marginada porque la vida la había empujado a la peor situación que una dama podría enfrentar? No realmente. A medida que los arqueólogos profundizaron en su investigación, tropezaron con indicios que sugerían que podría haber provenido de una familia rica. Su entierro incluía una elegante cofia, y la delicada seda junto con los brillantes hilos de plata y oro encontrados formaban parte de un tocado elegante. Todo esto apuntaba a la idea de que tenía estatus o una riqueza considerable.
pero la forma en que fue enterrada indicaba su condición de forastera en el pueblo de Pien. Tal vez su presencia allí no era bienvenida, de ahí la idea de que fuera una vampira, respaldada por la manera en que fue colocada en la tumba y mantenida allí. Al analizar la estructura de su cráneo y extraer ADN de su esqueleto, los científicos crearon una reconstrucción de cómo podría haber sido su rostro. Los especialistas remodelaron meticulosamente la apariencia de Zosia utilizando arcilla sobre un modelo impreso en 3D de su cráneo, lo cual resultó ser una experiencia profundamente conmovedora. Comentaron que, aunque a menudo trabajaban en reconstrucciones faciales, en este caso también buscaron restaurar su dignidad. Utilizando estos 3 métodos, ADN, impresión 3D y arcilla para modelar, el equipo reconstruyó el rostro de Zosia de 400 años de antigüedad y revelaron la historia humana enterrada bajo creencias sobrenaturales. Es irónico, ¿no? Primero, la gente hizo todo lo posible para que el mundo olvidara su rostro y evitar que regresara. 400 años después, hicieron todo lo que pudieron para devolverle la vida. Su imagen ahora está por todo Internet. Sin embargo, nunca veremos los rostros de quienes la sepultaron. Lamentablemente, este proyecto de reconstrucción solo permite a los espectadores conectarse visualmente con Zosia, pero su verdadera historia sigue siendo un misterio. Lo que sabemos con certeza es que las personas que fueron consideradas vampiros fueron discriminadas, como mínimo. Se rumoreaba que los vampiros hambrientos incluso secuestraban a las personas para saciar su sed. Usemos las matemáticas para refutar este rumor y demostrar que Zosia no era una vampira. En el año 1600 había solo 537 millones de personas en el mundo. Sí, este dato puede no ser muy preciso, pero se acerca bastante a la realidad. Un físico, Costas Septimiou, calculó que si un vampiro hubiera estado bebiendo la sangre de una persona cada mes, la humanidad se habría enfrentado a la extinción en pocos años. Empezando con un vampiro y una población de 537 millones en 1600, sus cálculos muestran que no nos quedarían humanos para julio de 1602. Pero aquí estamos. Bueno, aunque poner una piedra sobre un cadáver para asegurarse de que el vampiro no se levante podría ser algo nuevo para ti, también hay un montón de cosas estereotípicas asociadas con estas criaturas que seguramente conoces, como el ajo y los espejos. Curiosamente, aunque todo se basa en supersticiones, hay una lógica bastante buena detrás de lo del ajo. Verás, contiene un compuesto especial llamado alicina, que es un potente antibiótico. Aunque la gente de aquella época no podía saber qué era un antibiótico, notaron que el ajo era bastante efectivo contra diversas enfermedades. Como creían que los vampiros aparecían por un tipo de enfermedad de la sangre, también creían que el ajo podía derrotar a los vampiros. Y hay más. Hay una enfermedad sanguínea real llamada porfiria, que hace que las personas se vean como vampiros. Su piel se vuelve pálida y sus dientes se agrandan a medida que sus encías se encogen. ¿Y adivina qué? Las personas que tienen porfiria no pueden consumir ajo, ya que empeora su situación. Vaya, esa es una coincidencia interesante. La siguiente superstición es un poco más reciente, y se trata de que los vampiros evitan los espejos. La primera referencia conocida a los espejos proviene del libro Drácula de 1897. Pero, ¿por qué un vampiro no podría ver su reflejo? Sencillo. Antes de la era del plástico en la que vivimos, los espejos solían estar revestidos con plata. Se creía que la plata repelía a los espíritus malignos, posiblemente debido a sus propiedades antimicrobianas. Al igual que el ajo, sus propiedades curativas podrían ser lo que se suponía que ahuyentaba a los vampiros. Otra razón por la que los supuestos vampiros podrían haber evitado los espejos es el cambio en su apariencia debido a afecciones que habitualmente se confunden con el vampirismo, como la porfiria y la rabia. Las personas afectadas por estas enfermedades podrían haber evitado mirarse en los espejos por esa razón, y los demás supusieron que los vampiros evitaban los espejos. Pero si alguna vez te encuentras con un vampiro y estos métodos no lo repelen, tengo un truco más para ti. Pídele al posible vampiro que cuente ya sea granos derramados, semillas o incluso los agujeros en la red de pesca si es que tienes una.
A los vampiros les gustan las matemáticas, así que se detendrán para contar hasta el amanecer. Y todos sabemos que a los vampiros no les va bien con la luz solar. Irónicamente, es el Conde Contar, un vampiro, quien nos enseña a contar en Plaza Sésamo. Si todo hubiera salido según el plan original, no reconocerías el monumento a Washington hoy en día. Su diseñador, Robert Mills, quería crear un edificio semejante a un templo con 30 columnas de piedra altas y estatuas de personajes importantes de la historia estadounidense. También habría habido una estatua de George Washington montando un caballo y un obelisco de estilo egipcio de 183 metros de altura en el medio. En 1848 se colocó la primera piedra del monumento en una gran ceremonia a la que asistieron miles de personas. Abraham Lincoln también estuvo presente, aunque aún no era famoso. La construcción comenzó, pero para 1854 se quedaron sin dinero cuando el monumento solo tenía 45 metros de altura. Finalmente, 22 años después, el presidente Ulysses Grant destinó dinero federal al proyecto para terminar el monumento. Para entonces, los gustos habían cambiado y se decidió no construir la parte del templo en la base. Como el proyecto había estado detenido tanto tiempo, los colores de las piedras no coincidían perfectamente. Por eso, la base del monumento es más clara que la parte superior. Cuando se terminó, el monumento a Washington era la estructura más alta del mundo, con un tamaño de unos 169 metros. Pero 5 años después, la Torre Eiffel fue construida y el monumento tuvo que ceder el título de campeón. Años antes de que el aeropuerto JFK comenzara a funcionar, se suponía que el edificio Empire State serviría como uno. Sí, la icónica antena del famoso símbolo de Nueva York no fue diseñada para que King Kong la trepara, sino como un mástil de amarre para grandes dirigibles. El líder de un grupo de inversionistas que erigían el edificio, Alfred E. Smith, imaginó que los pasajeros bajarían por una rampa y estarían en las calles de la ciudad de Nueva York tan solo 7 minutos después. Pero el hombre a cargo de un famoso dirigible llamado Graf Zeppelin no creía que esta idea funcionaría. Dijo que aterrizar un dirigible era muy difícil y requería muchos trabajadores en tierra para ayudar, además de largas cuerdas para amarrar el globo. Un dirigible intentó atracar en el Empire State Building solo una vez en la historia, en septiembre de 1931. El piloto tuvo que maniobrar con cuidado la aeronave alrededor de la cima del edificio durante 3 minutos. Los vientos eran realmente fuertes, soplaban a 64 kilómetros por hora, lo que lo hacía muy complicado. El tráfico en las calles abajo se detuvo por más de media hora mientras la gente observaba cómo la aeronave intentaba aterrizar. El monte Fuji se ha convertido en uno de los símbolos de Japón como un pico montañoso, pero en realidad está formado por 3 picos diferentes. Existe una leyenda que dice que fue creado en una noche por un terremoto en el año 286 antes de la Era Común, pero los geólogos creen que es mucho más antiguo. El primero de los picos comenzó a formarse hace aproximadamente 700.000 años. Hace unos 100.000 años, una nueva sección, Kofuji, se formó sobre estas. El volcán que vemos hoy, Shinfuji, comenzó a formarse de 11 a 8.000 años atrás. En comparación con otros volcanes, todavía se lo considera bastante joven y activo, aunque la última vez que hizo erupción fue hace más de 300 años. Cada vez que hay un terremoto fuerte en la zona, existe el riesgo de que vuelva a entrar en erupción. Miles de personas todavía lo escalan cada año. Podrías, técnicamente, vivir dentro de la Torre Eiffel si realmente lo quisieras. Gustave Eiffel diseñó la torre para que tuviera un apartamento privado para él mismo en la parte superior de la construcción. Dejó el lugar bien ordenado, con papel tapiz cálido, chinces suaves, gabinetes de madera e incluso un piano de cola. Hoy en día, los únicos inquilinos del apartamento son 2 maniquíes, uno del propio Eiffel y otro de Thomas Edison. El famoso inventor era un huésped frecuente en el apartamento. Si compras una entrada para subir a la cima de la torre, puedes echar un vistazo al apartamento a través de una ventana como un bono adicional. La Estatua de la Libertad también tiene una habitación oculta. Está en la antorcha. Esta parte mide más de 8,5 metros de longitud y está hecha de cobre.
Está asentada sobre un armazón de acero diseñado por Gustave Eiffel. Sí, la misma persona que creó la Torre Eiffel. Desafortunadamente, no se puede visitar la antorcha como turista desde su completo cierre en 1916. Pero en 2011 colocaron una cámara ahí para permitir que las personas disfruten de una transmisión en vivo de la vista panorámica desde la zona. Si alguna vez pasas por la Plaza de Trafalgar, seguro que te perderás la estación de policía más pequeña de Londres, ya que está escondida bajo una farola dentro de un accesorio de luz ornamental. La razón por la que fue colocada ahí en los años 20 fue para que los oficiales de policía estuvieran cerca de las manifestaciones públicas que ocurrían bastante en esa área. Algunos incluso decían que solía tener una línea telefónica directa con Scotland Yard. Actualmente es utilizada como una estación de limpieza, así que no hay mucho que ver ahí, aparte de algunos trapeadores. Fueron necesarios 14 años para terminar los enormes perfiles de 4 presidentes estadounidenses: George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln y Theodore Roosevelt, en la cara sureste del Monte Rushmore. Y si los registros actuales son ciertos, hay una habitación secreta incompleta detrás de la cabeza de Abraham Lincoln. Se suponía que se convertiría en el Salón de los Archivos abierto a los visitantes. Albergaría artefactos y documentos importantes de la historia estadounidense, como la Declaración de Independencia y la Constitución. Un año después de iniciada su construcción, las autoridades decidieron que era más importante terminar el perfil de los presidentes, por lo que redujeron el financiamiento del proyecto. Así que, la sala secreta nunca fue terminada, y los visitantes del Monte Rushmore no pueden verla. El Passetto di Borgo es un pasadizo oculto especial que conecta la Ciudad del Vaticano con una fortaleza cercana llamado Castillo de Sant'Angelo. Mide aproximadamente 800 metros de longitud y fue construido en el siglo XIII. Fue diseñado para que los papas pudieran escapar del Vaticano cuando estaban en peligro, y se usó de esta manera al menos 2 veces en la historia. Una estatua de Leonardo da Vinci ubicada en el aeropuerto de Roma Fiumicino fue develada por primera vez en 1960. Pero durante una reciente renovación, uno de los trabajadores hizo un descubrimiento misterioso. Encontró un pequeño agujero en algún lugar en el medio de la estatua, a una altura de aproximadamente 9 metros. Después de abrirlo cuidadosamente, se encontraron 2 pergaminos en su interior. El primer documento, escrito en latín clásico, relataba la historia de la zona que ahora alberga el aeropuerto. El otro tenía una lista de personas que asistieron a la inauguración de la estatua. Hay una enorme red de catacumbas bajo París que se extiende por alrededor de 281 kilómetros. Es uno de los cementerios más grandes del mundo y se permite que los valientes turistas visiten solo una pequeña sección de él. Pero algunas personas logran entrar a los pasajes restringidos para hacer picnics y fiestas, e incluso comenzar negocios allí. Negocios como un cine totalmente funcional con un restaurante y bar subterráneos. Los oficiales de la ley que lo encontraron creen que debió haber sido construido por alguna sociedad secreta. Quien lo organizó estaba tratando de ocultar la entrada, haciéndola parecer un sitio en construcción. Un sensor de movimiento activaba una cámara de video, la cual grababa a cualquiera que intentara entrar sigilosamente. Luego, sonaba el ladrido de un perro con la esperanza de ahuyentar a los intrusos. Aquellos que no se asustaban se encontraban con un teatro subterráneo con filas de asientos tallados en la roca, una gran pantalla de cine y un proyector como en cualquier sala de cine normal. Los expertos quedaron sorprendidos de que la electricidad funcionara tan bien bajo tierra para alimentar todo aquello, así que un equipo regresó para investigarlo. Pero cuando volvieron, todo había sido removido. Las líneas eléctricas estaban cortadas y los objetos habían desaparecido. Lo único que quedaba era una nota que decía: "No intenten encontrarnos". Lo que estás viendo es reconocido como el lugar más densamente poblado que ha existido. Abarca solo 0,025 kilómetros cuadrados, lo que equivale a 13 cafeterías Starbucks ubicadas en el Empire State Building. Y mientras que una enorme cafetería como esta puede albergar, digamos, a 1,000 personas, este lugar de alguna manera logró acomodar a unas 33,000 almas apretadas.
Algunas estimaciones sugieren que la cifra real podría haber ascendido a 50,000 en algún momento. Esta es la ciudad amurallada de Kowloon. Es relativamente joven, establecida en 1898, pero su historia se remonta a casi 1000 años atrás a la dinastía Song. Originalmente una modesta fortificación, permaneció casi sin cambios hasta que unas renovaciones de 1847 le añadieron muros defensivos, lo que llevó a su resurgimiento medio siglo después. Pero en aquel entonces, la zona estaba escasamente poblada. Para entender cuán concurrida se volvió esta región a mediados del siglo XX, comparémosla con otras. Tomemos como ejemplo el East Village de la ciudad de Nueva York. Tiene un pequeño parque en el centro, pero en su mayoría tiene una combinación de casas históricas y edificios de apartamentos más nuevos. Para el año 2010, era hogar de más de 44,000 personas, lo que lo hace mucho más concurrido que el resto de Nueva York, lo cual es decir mucho, ya que es la ciudad más densamente poblada de los Estados Unidos. Pero luego miras la ciudad amurallada de Kowloon y es algo completamente diferente. Si toda la tierra allí pudiera dividirse proporcionalmente entre los residentes, sería de alrededor de 0,5 a 0,8 metros cuadrados por persona, si contamos solo el terreno, mientras que la ciencia afirma que las personas necesitan de 20 a 40 metros cuadrados en casa para sentirse bien. Entonces, ¿por qué llegó a estar todo tan amontonado? Bueno, la explicación se encuentra en el estatus único de la ciudad amurallada de Kowloon, que nunca fue oficialmente parte del resto de Hong Kong. Lo que comenzó como un pequeño puesto militar chino se volvió más significativo cuando se construyó un fuerte más grande cerca, que coincidió con el auge del puerto de Cantón. Después de la caída de la dinastía Qing, este sitio se transformó en un destino turístico y se fue convirtiendo en el hogar de alrededor de 400 ocupantes ilegales. Sin embargo, en la década de 1930, las autoridades de Hong Kong intervinieron, reubicaron a los habitantes y demolieron las estructuras deterioradas. Las décadas de 1940 y 1950 fueron bastante difíciles para la gente de Kowloon. Aunque los residentes estaban acostumbrados a que diferentes países compitieran por el control de su territorio, fueron tomados por sorpresa por los desastres naturales. En enero de 1950, un gran incendio arrasó con más de 2,500 chozas y dejó sin hogar a casi 3,500 familias, lo que corresponde a unas 17,000 personas. Este desastre puso de relieve la necesidad de mejores medidas de seguridad contra incendios, en especial en las zonas de asentamientos ilegales hechos principalmente de madera. El problema no terminó ahí. Debido a la falta de control tanto de las autoridades chinas como británicas, salvo por un puñado de operaciones llevadas a cabo por la policía de Hong Kong, la ciudad amurallada se convirtió en un refugio para actividades ilegales. No fue hasta un juicio de 1959, que tuvo lugar dentro de los límites de la ciudad, que el gobierno de Hong Kong fue reconocido oficialmente con jurisdicción allí. Pero para ese entonces, ya los grupos del crimen organizado conocidos como triadas habían establecido su dominio sobre la zona. En la década de 1950, facciones de la triada como la 14K y Sun Yeon tomaron control de todos los antros criminales dentro de la ciudad amurallada. El ambiente se volvió tan peligroso que la policía solo entraba en grandes números. No fue hasta 1973 y 1974 cuando más de 3,500 operaciones policiales llevaron a más de 2,500 arrestos y a la confiscación de productos ilegales, cuando la influencia de las triadas comenzó a disminuir. Solo una década después, el jefe de la policía local anunció que la tasa de criminalidad ya estaba bajo control. Y aunque el delito disminuyó, la ciudad amurallada se hizo conocida por tener una sorprendente cantidad de médicos y dentistas sin licencia que podían trabajar allí sin temor a meterse en problemas. Esa era una situación en la que todos ganaban. Muchas personas de clase trabajadora no podían costear dentistas con licencia en alguna parte de Hong Kong, por lo que iban a Kowloon para recibir atención médica accesible. ¿Lo entiendes ahora? ¿Qué puede atraer a la gente a un lugar tan sórdido? Exacto, es la falta de supervisión. Y la falta de supervisión significa que cualquiera podía empezar su negocio aquí, sin importar lo turbio que fuera. Sin embargo, había algunos empresarios completamente normales, por ejemplo, fabricantes de fideos.
A pesar de todos los peligros, la población de la ciudad siguió creciendo. Pero, ¿cómo crear más casas si tu territorio es muy limitado? Simple, piensa verticalmente, no horizontalmente. Así que se comenzaron a apilar más y más pisos como si fueran piezas de Lego que pudieras añadir fácilmente en la parte superior de tu torre. Esto llevó a un auge poblacional descomunal, haciendo que la ciudad se sintiera como un pequeño mundo propio, con más de 33,000 personas amontonadas en 300 edificios en apenas 0,028 kilómetros cuadrados. Para finales de los años 70 y principios de los 80, la ciudad alcanzó su tamaño máximo, aunque eso vino con algunas peculiaridades. Sin embargo, había límites en cuanto a la altura que podían tener los edificios. No podían exceder los 13 o 14 pisos, y era debido a los aviones que aterrizaban en el aeropuerto Kai Tak. Sí, vivir cerca del aeropuerto significaba que los residentes tenían que lidiar con mucho ruido. El agua se suministraba a través de 8 tuberías municipales, aunque también había pozos. Algunas calles apenas veían la luz natural debido a la forma en que los edificios estaban apiñados, y las luces fluorescentes eran la opción predilecta para la iluminación en el nivel inferior. Siempre era de noche allí dentro. Los edificios eran bastante altos. Sin embargo, la ciudad contaba con apenas 2 ascensores. En la base de varios rascacielos, tanto los buzones compartidos como los privados estaban fijados a las paredes. Frecuentemente, el cartero no tenía más opción que subir a pie. Incluso en varios pisos de altura, la enmarañada red de caminos persistía. Pasajes intrincados que se adentraban en el corazón de la ciudad a través de un entramado de puentes y escaleras. Pero digamos que vives en un lugar así y quieres dar un paseo o tomar un poco de aire fresco. ¿Qué haces? En condiciones tan limitadas, las azoteas sirven para 1000 propósitos. Pueden ser un espacio para actividades físicas y un área de juegos para niños, pero también pueden usarse como lugares para carreras de palomas, donde los residentes apuestan sobre cuál paloma llegará primero, y eso es ilegal, por supuesto. Tales azoteas pueden tener ciertos riesgos debido a los espacios estrechos que hay entre los edificios. Pero la gente también las usaba como vertederos. La ausencia de una recolección de basura eficiente llevó a algunos residentes a trasladar sus desechos más grandes hasta el techo. Como consecuencia, muchos tejados se llenaron de colchones abandonados, muebles dañados y electrodomésticos. Oye, tengo la sensación de que estoy hablando de algo que realmente existe. Perdón, pero olvidé mencionar lo más importante. Esta ciudad dejó de existir en la década de 1990. ¿Qué sucedió? En pocas palabras, tanto las autoridades chinas como las británicas se fueron cansando cada vez más del caos que se desataba en la ciudad. El control era difícil, si no imposible. Los criminales seguían proliferando y el área estaba en desorden. En consecuencia, funcionarios de ambos países aportaron y asignaron aproximadamente $350 millones en compensación para los habitantes que habían sido desalojados de esa zona cuando se demolió la ciudad. Kowloon existe hoy en día, pero no como la infame ciudad amurallada. Ahora es una zona urbana de Hong Kong que se encuentra en un lugar completamente diferente, solo que tiene el mismo nombre. En cuanto al área que fue Kowloon, ahora hay un parque conocido como Parque de la Ciudad Amurallada de Kowloon. Arquitectos y pensadores aún consideran a Kowloon como un ejemplo destacado del concepto de megaconstrucción orgánica de los años 60, que imaginaba las ciudades como redes flexibles que crecen y cambian junto con sus habitantes. Casi lo olvido. Si quieres echar un vistazo a la auténtica ciudad, deberías ver Crime Story, o Jung Gonzo, protagonizada por Jackie Chan, ya que algunas escenas se filmaron allí.